El año 2014 llegó con una humedad pegajosa que se adhería a la piel como un viejo recuerdo reacio a marcharse. En Vallombroso, un pequeño pueblo de Jaén acunado entre extensiones de olivar industrial y monte bajo, la mañana siempre comenzaba con una neblina fina que se deslizaba lentamente desde el río Guadalquivir. La niebla envolvía los olivos centenarios y los tejados de las casas de los jornaleros, como si ocultara todas las historias aún por desvelar. Este pueblo era como un mundo en miniatura autosuficiente, lejos del bullicio de la ciudad, pero íntimamente ligado al agotamiento de los forasteros que llegaban buscando un jornal. Una mañana de abril, el rugido de un viejo camión se oyó desde el final del camino de tierra que conectaba el pueblo con la carretera de Úbeda. El camión transportaba a 4 nuevos trabajadores que habían hecho un largo viaje desde la estación de autobuses de Jaén. Entre ellos había un joven de rostro sereno llamado Adrián Romero. Su cuerpo era delgado, pero sus ojos albergaban una determinación forjada por una vida que no había sido fácil. Venía de Extremadura con la esperanza de ganar lo suficiente para ayudar a su familia. En su raída mochila de lona, guardaba una pequeña cruz de madera de olivo hecha por su madre, un recordatorio de que cada uno de sus pasos era una oración en movimiento. El camión se detuvo frente a una pequeña explanada que marcaba el límite de la finca. Allí se erguían varias barracas de madera sencillas, orientadas hacia hileras de olivos que se alzaban como un muro verde infinito. La luz del sol naciente se reflejaba en las hojas plateadas de los árboles, creando un resplandor suave y hermoso. Sin embargo, para aquellos trabajadores, era la señal de que un día agotador acababa de comenzar. Adrián bajó del camión lentamente. Sintió la tierra húmeda bajo sus botas, la tierra que sería su segundo hogar por un tiempo que aún no conocía. El aire estaba impregnado de una mezcla de tierra mojada, gasoil de tractor y el olor químico de los fertilizantes. Era un aroma penetrante, pero los trabajadores veteranos ya estaban acostumbrados. Para ellos, aquel olor ya no era una molestia, sino una parte inseparable de sus vidas. En una esquina de la explanada, un hombre de unos 50 años revisaba una lista de asistencia. Llevaba una gorra de tela marrón. Su rostro parecía cansado, pero su voz era firme al llamar, uno por uno, los nombres de los nuevos. Aquel hombre era Mateo Ruiz, el capataz de la finca, que llevaba años trabajando para la empresa de Lorenzo Vargas. Le llamaban Mateo, una figura respetada por su eficiencia, pero conocido por ser un hombre callado y a menudo de aspecto melancólico. Cuando llamaron a Adrián, Mateo asintió lentamente y le señaló un sendero que conducía a la barraca del este. Allí viviría Adrián con los demás trabajadores. La barraca estaba hecha de delgadas tablas de madera, pintadas sin esmero, y solo tenía una fila de pequeñas ventanas. El techo de uralita parecía viejo y en algunas partes comenzaba a oxidarse, lo que haría que el sonido de la lluvia se convirtiera en un ritmo de inquietud. Adrián entró en la barraca. Dentro vio 6 catres sencillos cubiertos con mantas ásperas. En un rincón había un pequeño hornillo de gas, un cubo lleno de agua de pozo y un estante de madera con algunos utensilios de cocina. La vida aquí era mucho más dura de lo que había imaginado. Sin embargo, Adrián no se quejó. Desde niño estaba acostumbrado a trabajar, ayudando a sus padres, que solo dependían de una pequeña huerta en su pueblo. Poco después, varios trabajadores veteranos se acercaron a saludar. Entre ellos estaba Elena García, una joven de Almería encargada de limpiar el almacén y ayudar en la cocina. También estaba Santiago Moreno, un hombre mayor de La Mancha que llevaba más de una década trabajando en la finca. Se presentaron con amabilidad y le hicieron un sitio a Adrián para que dejara sus cosas. El primer día de Adrián en el olivar estuvo lleno de explicaciones sobre las normas de trabajo, la ubicación de las parcelas, el calendario de la cosecha y cómo usar las herramientas, especialmente los vibradores de olivas. Todo le resultaba extraño, pero escuchó con atención. El sol subía cada vez más y su calor se sentía como si atravesara la piel. El sudor corría a raudales por las sienes de los trabajadores, pero no se oía ninguna queja. En un lugar como este, quejarse solo haría que el camino se sintiera más pesado. Al terminar la jornada, los trabajadores se reunieron frente a las barracas. Algunos se sentaron a beber un café solo y fuerte, otros lavaban la ropa en el pozo de atrás. La brisa de la tarde soplaba trayendo el aroma húmedo del monte, ofreciendo un pequeño respiro después de un día entero de trabajo.
Adrián se sentó en los escalones de la barraca, observando cómo el sol se ponía lentamente entre los olivos. El color anaranjado se extendía por el cielo, creando una vista hermosa, pero que también encerraba una profunda soledad. Pensó en su familia en el pueblo, especialmente en su madre, que siempre le recordaba que se cuidara. Sabía que este viaje no era fácil, pero también sabía que la vida no cambiaría sin el valor de dar un paso adelante. Algunos trabajadores comenzaron a cocinar un guiso sencillo de patatas y chorizo. El sonido de la cuchara de palo contra la vieja sartén se convirtió en un ritmo tranquilizador. Se escucharon algunas risas contenidas entre ellos. Aunque vivían con lo justo, se apoyaban mutuamente prestándose fuerzas y esperanzas. La convivencia los había convertido en una nueva familia nacida de un mismo espacio, de una misma tierra y de una misma lucha. A lo lejos las luces de un vehículo se vieron entrar en la finca. El motor de un coche se detuvo no muy lejos de la pequeña oficina de la empresa. Los trabajadores se giraron, pero nadie se atrevió a acercarse. Sabían que el dueño de la finca, el señor Vargas, solía venir por la noche para revisar la administración o recibir visitas desconocidas. Aquel hombre se llamaba Lorenzo Vargas. Una figura cuyo nombre rara vez se mencionaba, pero cuyos pasos siempre hacían que la gente enmudeciera. Se rumoreaba que antes había sido un tratante de ganado con negocios turbios antes de dedicarse a la producción de aceite de oliva. Su empresa creció rápidamente, pero los asuntos que manejaba no eran todos transparentes. Adrián aún no conocía a Lorenzo en persona, pero sintió algo difícil de explicar. Cuando vio la imponente sombra de aquel hombre detrás del cristal de la ventana de la oficina, una tensión palpable envolvió el aire. Como si la presencia del dueño de la finca trajera una nube oscura que descendía lentamente del cielo. La noche llegó. Los trabajadores regresaron a sus respectivas barracas. Se encendieron los candiles de aceite iluminando las habitaciones con una luz amarilla y tenue. Adrián se tumbó en su áspera manta. Afuera el sonido de los insectos del campo se escuchaba en un coro constante, convirtiéndose en la banda sonora para el sueño de aquellos hombres y mujeres agotados. Pero antes de que sus ojos se cerraran, Adrián escuchó unos pasos que se acercaban desde fuera de la barraca. El sonido se detuvo justo frente a la puerta. Contuvo la respiración, escuchando. No hubo otro sonido, ni un saludo, ni una llamada, solo un silencio que se sentía extraño, como el presagio de algo desconocido. Tras unos segundos, los pasos se alejaron de nuevo, moviéndose en dirección a la oficina de la finca. Adrián cerró los ojos, intentando ignorar la extraña sensación que le había surgido de repente. Aún no lo sabía, pero aquellos pasos nocturnos se convertirían en una sombra que perseguiría los días venideros. Porque aquel pequeño pueblo guardaba una historia más oscura que la niebla del amanecer, y el olivar donde buscaba su sustento escondía un secreto que no todos serían capaces de oír. La tarde en Vallumbroso solía traer una atmósfera diferente. Cuando el sol descendía lentamente tras las lomas del oeste, una luz anaranjada se colaba entre los olivos, haciendo que la tierra del campo pareciera una alfombra de oro crepuscular. Sin embargo, esa belleza no siempre se correspondía con el estado de ánimo de sus trabajadores, ni tampoco con el de su propietario. En la pequeña oficina de paredes encaladas que se alzaba en medio del olivar, el ambiente de aquella tarde no era tan amable como el cielo del atardecer. Lorenzo Vargas estaba sentado en una gran silla de mimbre. Su cabeza estaba inclinada, mirando un montón de carpetas esparcidas sobre la mesa. Aquellos papeles contenían los registros financieros de la finca, informes de salarios, costes operativos y un albarán de fertilizantes del puerto de Algeciras. Pero sus ojos no se centraban en nada de eso. Solo miraba una única hoja de papel, cuyo color comenzaba a amarillear, como si aquel papel contuviera una amenaza que no podía ignorar. En esa hoja estaba impresa la cantidad de dinero que debía pagar a un importante proveedor de Cádiz. El nombre que le inquietaba era el del propietario de la empresa, Ricardo Montoya, un hombre conocido por moverse en dos mundos, el mundo visible que parecía respetable y el mundo oscuro que era la verdadera fuente de su riqueza. Lorenzo había tratado con aquel hombre años atrás, cuando su olivar apenas comenzaba a crecer. En aquel entonces, pidió un gran préstamo para comprar maquinaria de recolección y ampliar sus tierras. Ahora, esa deuda se había hinchado hasta alcanzar una cifra que le resultaba difícil pagar.
Los intereses acumulados, capa sobre capa, hacían que el número creciera como las raíces de una higuera salvaje, trepando sin cesar. Si se retrasaba un solo día, la amenaza era clara. Ricardo Montoya no conocía la palabra tolerancia. Un sudor frío perlaba la frente de Lorenzo, a pesar de la agradable brisa de la tarde. En un rincón de la habitación, se oyó un suave golpe. Lorenzo levantó la cabeza, su expresión se volvió gélida al instante al ver quién entraba. Mateo Ruiz estaba en el umbral. Su figura parecía exhausta, pero sus gestos mostraban un profundo respeto. Desde el primer año en que abrió la finca, Lorenzo había confiado la gestión del campo a este hombre. Sin embargo, en los últimos tiempos, la atmósfera entre ellos se había vuelto más pesada de lo habitual. Mateo entró lentamente. En sus manos llevaba una carpeta con el informe de los salarios de los trabajadores de ese mes. Por la expresión de su rostro, era evidente que traía noticias que no deseaba comunicar. Sus miradas se encontraron por un instante. Luego Mateo volvió a bajar la vista, como alguien que carga con un peso demasiado grande. Dejó la carpeta frente a Lorenzo. Dentro de ese informe había cifras que habían sido deliberadamente alteradas. Se habían añadido algunos descuentos salariales, se habían incrementado las deudas de algunos trabajadores y gran parte de los salarios no se había registrado en su totalidad. No era una decisión de Mateo, sino una orden directa de Lorenzo. Una orden que le resultaba difícil ignorar, porque en un pueblo lejano de la Sierra de Segura, su esposa yacía enferma, necesitando dinero para su tratamiento. Lorenzo abrió la carpeta sin decir palabra. La leyó rápidamente y la volvió a cerrar. Fuera de la oficina, el viento soplaba, trayendo el aroma de los olivos jóvenes. Pero dentro de la pequeña oficina, el aire parecía haberse detenido. Sin girarse, Lorenzo levantó la carpeta con dos dedos y habló con un gesto lento pero firme. Su actitud indicaba que lo que estaba escrito en la carpeta debía permanecer así. No podía haber cambios. Mateo tragó saliva. En su interior se libraba una batalla que nunca cesaba. Comprendía que la mayoría de los trabajadores eran personas que venían de lejos en busca de sustento. No merecían ser engañados, pero la necesidad lo envolvía como una sombra oscura de la que no podía escapar. Aquella tarde, después de terminar sus asuntos en la oficina, Lorenzo se quedó solo de nuevo. Miró a través de la ventana, observando las hileras de olivos que crecían ordenadamente. Por un lado, aquel olivar era el fruto de su arduo trabajo desde joven. De ahí había podido construir una gran casa, dar estudios a su hija y ganarse el respeto en el pueblo. Pero por otro lado, esta finca se había convertido ahora en una fuente de ansiedad que le costaba ocultar. Mientras respiraba hondo, una voz suave lo llamó desde la puerta. Al volverse, vio a Isabel de pie con un cuaderno en la mano. Su hija llevaba varias semanas en casa después de terminar el semestre en la Universidad de Granada. A diferencia de su padre, Isabel tenía un carácter tranquilo y era más cercana a los trabajadores. A menudo iba a la finca llevando pan o bebidas calientes para ellos. Isabel observó el rostro angustiado de su padre. Había sentido algo desde el primer día que regresó a casa. Su padre ya no parecía tranquilo. Su amabilidad había disminuido, reemplazada por una expresión cargada de preocupaciones. Sin embargo, cada vez que le preguntaba, Lorenzo siempre respondía que todo estaba bien. Isabel se acercó lentamente a la mesa y dejó su cuaderno. En él había anotado las cosas que había visto durante su estancia en la finca. Pequeños detalles que un propietario de empresa suele pasar por alto, como las quejas de los trabajadores sobre los retrasos en el pago de los salarios, la necesidad de agua potable que empezaba a escasear y las provisiones de alimentos que no siempre eran suficientes. Quería hablar de esas cosas con su padre, pero el rostro de Lorenzo indicaba que no tenía ganas de una larga conversación. Lorenzo levantó una mano, señalando que no quería ser molestado. Isabel lo entendió y retrocedió lentamente. Pero antes de salir, miró a su padre una vez más. En su corazón crecía la sensación de que algo mucho más grande se escondía detrás de esa fría actitud. Cuando todos se preparaban para irse, Mateo se dirigió a las barracas de los trabajadores, llevando la lista de tareas para el día siguiente. Desde la tarde su corazón estaba inquieto.
Le preocupaba que el informe que había entregado a Lorenzo pudiera causar problemas algún día. Pero no se atrevía a desobedecer la orden. A mitad de camino, sus pasos se detuvieron al ver a Adrián sentado solo junto al pozo. El joven le sonrió educadamente y se levantó para saludarlo con respeto. Mateo le devolvió el saludo mientras le preguntaba cómo había ido su primer día de trabajo. Adrián respondió brevemente que aún no estaba acostumbrado, pero que estaba decidido a adaptarse. La voz del joven era tranquila y sincera. Mateo sintió una extraña calidez. Vio en él al joven que una vez fue, antes de que la vida le cargara con un peso inesperado. Sin embargo, la inquietud de Mateo regresó al ver a los otros trabajadores contando las escasas provisiones que les quedaban. Sus salarios aún no habían llegado, y los descuentos ya se sentían pesados. Los trabajadores solo asentían con resignación, sin atreverse a preguntar. Esa actitud oprimía el pecho de Mateo. Eran personas que luchaban en silencio, mientras él era parte del sistema que los oprimía. Ralentizando el paso hacia su pequeña casa en el borde de la finca, Mateo miró el cielo nocturno que comenzaba a cubrirse de estrellas. El sonido del campo parecía más fuerte de lo habitual. En momentos como este a menudo se preguntaba si lo que hacía por su familia era lo correcto. Pero cada vez que estaba a punto de encontrar una respuesta, la imagen del rostro enfermo de su esposa volvía a aparecer. Sin que nadie lo supiera, aquella noche se convirtió en el punto de partida de un gran cambio que sacudiría este olivar. Detrás de la calma de los árboles alineados, había una gran grieta lista para romperse en cualquier momento. Y esa grieta comenzó en una pequeña oficina en medio de la finca, a partir de un montón de papeles que parecían ordinarios y de un corazón lleno de ansiedad y codicia. La noche en Vallombroso descendía lentamente como un telón que cierra el escenario de la vida. En el vasto olivar, el canto de los grillos era la melodía rutinaria que acompañaba a los trabajadores mientras se preparaban para descansar. La luz de los candiles de aceite en cada barraca proyectaba sombras suaves en las paredes de madera, creando una atmósfera de una calma engañosa. Sin embargo, esa tranquilidad no lograba tocar el corazón de Adrián. Desde su primera noche sentía que algo extraño flotaba en aquel lugar. Habían pasado varios días desde su llegada. Empezaba a acostumbrarse al ritmo de trabajo agotador, al calor que hacía sentir la piel en carne viva y al olor a fertilizante que a menudo le oprimía el pecho. A pesar de todo, se dio cuenta de que los trabajadores parecían cada día más sombríos. Algunos se quejaban de descuentos salariales sin sentido. Otros decían que su paga era mucho menor de lo que debería ser. Incluso había quien contaba que sus registros de asistencia no se correspondían con la realidad. Pero ninguno de ellos se atrevía a alzar la voz. Una tarde, después de terminar la cosecha en la parcela norte, Adrián regresó a la barraca cubierto de polvo y sudor. Mientras se sentaba a limpiar sus botas, escuchó a dos trabajadores mayores hablar en voz baja cerca del pozo. No miraban a nadie, como si temieran que alguien pudiera oírles. Adrián no quería escuchar a escondidas, pero las palabras que oyó le hicieron detenerse. Uno de ellos se quejaba de que el descuento salarial de ese mes se había duplicado sin ninguna explicación. El otro trabajador añadió que Mateo, el capataz, parecía diferente últimamente, más inquieto y rara vez saludaba a los jornaleros. Algunos pensaban que su capataz estaba lidiando con problemas personales, pero otros creían que estaba involucrado en algo más grande. Adrián se quedó quieto, mirando la tierra húmeda bajo sus pies. Una pequeña ansiedad se deslizó en su corazón. Decidió no preguntar nada. Al fin y al cabo, llevaba pocos días allí, y no conocía bien la vida de los otros jornaleros. Pero la curiosidad no desapareció, al contrario, creció con más fuerza. Al llegar la noche, la barraca comenzó a llenarse con los suspiros de cansancio de los trabajadores. Elena calentaba agua para hacer café, mientras Santiago encendía el candil y arreglaba las mantas. Adrián se tumbó lentamente en su catre, observando el techo de uralita salpicado de manchas de óxido. La brisa nocturna hacía vibrar ligeramente el techo, produciendo un sonido que para algunos era relajante, pero que para Adrián sonaba como un mensaje críptico de la noche. Poco después, escuchó unos pasos que se detenían justo delante de la ventana de la barraca. No eran unos pasos cualquiera. Los había oído varias veces mientras trabajaba en el campo.
lentos, regulares y cargados de un gran peso. Reconoció aquellos pasos como los de Mateo. Adrián se incorporó y se sentó en silencio. Contuvo la respiración, intentando escuchar. Mateo no llamó a la puerta, solo se quedó allí unos instantes y luego se marchó en dirección a la oficina de la finca. La sospecha de Adrián creció. Había algo que quería entender, algo que sentía una urgencia cada vez mayor por descubrir. Al día siguiente, mientras algunos trabajadores descansaban después de la cosecha, Adrián decidió ir a rellenar el cubo de agua al pozo que estaba detrás de la oficina. El lugar estaba desierto. Solo se oía el trino de los pájaros en los árboles y el susurro del viento entre las hojas. Caminó lentamente pensando en la situación cada vez más extraña de la finca. Sus pasos se detuvieron al oír una conversación que provenía del interior de la oficina. Las voces eran bajas, pero lo suficientemente claras para ser captadas por el oído agudo de un joven trabajador siempre alerta. Lorenzo Vargas hablaba en un tono bajo pero firme. Por su entonación, Adrián pudo percibir la tensión que se deslizaba en sus palabras. No pretendía espiar, pero lo que se decía era tan apremiante que su cuerpo pareció quedarse anclado en el lugar. Lorenzo estaba reprendiendo a alguien sobre un informe financiero que no debía filtrarse. Mencionó que algunos jornaleros empezaban a cuestionar los descuentos salariales. Luego se oyó una voz más baja y temblorosa. Adrián reconoció esa voz como la de Mateo. El capataz decía que los trabajadores ya no confiaban en los informes de pago. También expresó su preocupación de que si la situación continuaba así, podría surgir un problema grave. Adrián escuchó mientras sentía su corazón latir más rápido. Había un miedo oculto detrás de esa conversación. Un miedo que podría afectar el destino de todos en la finca. Lorenzo dijo entonces con una voz muy plana pero fría, que todos los informes ya estaban arreglados de tal manera que nadie se atrevería a desafiar la decisión del dueño de la finca. Subrayó que los jornaleros solo eran gente que venía a trabajar, no a cuestionar el sistema. Su voz sonaba como una advertencia dirigida no solo a Mateo, sino a cualquiera que se atreviera a desestabilizar el orden que él había construido. Adrián se quedó de pie detrás de la pared de madera, temblando. Nunca imaginó que con solo unos días de trabajo, ya escucharía una conversación así. En su mente aparecieron los rostros de los otros trabajadores, que sentían que sus salarios eran manipulados a su antojo. Pensó en Elena, que a menudo pasaba hambre, en Santiago, que a pesar de su edad seguía trabajando duro, y en los jornaleros que estaban lejos de sus familias. Todo aquello le oprimía el corazón. Sin darse cuenta, retrocedió un paso. Pero el sonido que hizo al pisar una hoja seca fue mínimo. Adrián se congeló al instante. Las voces dentro de la oficina cesaron de repente. Oyó a Lorenzo acercarse a la ventana. Luego el sonido de la puerta abriéndose lentamente. Adrián se dio la vuelta rápidamente y caminó hacia el pozo con el cubo, como si no hubiera pasado nada. Agachó la cabeza, tratando de ocultar el nerviosismo que hacía temblar sus manos. Cuando Lorenzo salió, su mirada recorrió los alrededores con agudeza. Adrián se inclinó y sacó agua sin girar la cabeza. El aire a su alrededor se sentía pesado. Lorenzo lo observó durante unos segundos y luego volvió a entrar en la oficina. Adrián respiró hondo, levantó el cubo y se fue con el corazón desbocado. Desde ese incidente Adrián estuvo más alerta. Observaba cada situación en la finca con una mirada más aguda. Se dio cuenta de que los trabajadores no solo se enfrentaban a duras condiciones de trabajo, sino también a una falta de claridad en la gestión de sus salarios. Esa falta de claridad se estaba convirtiendo lentamente en una injusticia que sentían en sus corazones. Y ahora Adrián era un testigo silencioso de una conversación que no debería haber oído. Por la noche, cuando los trabajadores se reunieron frente a la barraca para tomar un café caliente, Adrián se sentó con ellos, observando sus rostros cansados. Quería preguntar qué estaba pasando realmente en la finca, pero eligió guardar silencio. En ese silencio sintió que la vida de los trabajadores dependía de una verdad que aún permanecía oculta. En el cielo, la luna parecía tenue detrás de las nubes. Su luz suave caía sobre los olivos, como una señal de que cada noche guardaba una historia esperando el momento de ser revelada.
Adrián miró hacia la oficina de la finca, con el presentimiento de que la vida en Vallumbroso estaba a punto de cambiar. Un gran cambio para el que quizás nadie estaba preparado. Los días pasaban, pero el ambiente en el olivar de Vallumbroso no mejoraba. Cada mañana, los trabajadores se alineaban para dirigirse a las parcelas de olivos con pasos pesados, como si llevaran una carga que no solo consistía en varas y espuertas, sino también en una creciente incertidumbre que se espesaba día a día. La inseguridad sobre sus salarios los hacía parecer más callados. Incluso las pequeñas risas que solían escucharse durante el descanso del mediodía desaparecían lentamente, reemplazadas por suspiros de agotamiento y miradas llenas de preguntas. Adrián había sentido ese cambio en los últimos días. A pesar de ser nuevo, podía ver una clara diferencia en los rostros de los trabajadores más antiguos. Aquellos que antes solían bromear, ahora pasaban más tiempo mirando al suelo, murmurando en silencio. Cada vez que recibían la lista de trabajo o el informe de ausencias, varios trabajadores se miraban entre sí con preocupación, como si supieran que algo andaba mal pero no se atrevieran a decirlo. Una mañana, después de terminar la cosecha en la parcela oeste, Adrián se detuvo un momento para llenar su cantimplora cerca del almacén de herramientas. Elena se acercó con una pequeña cesta llena de patatas cocidas que había preparado para los trabajadores. Le ofreció una a Adrián, quien la aceptó con gratitud. Elena se sentó a su lado. Su pelo estaba un poco revuelto por el sudor, pero su rostro, aunque cansado, conservaba una dulzura especial. Elena comenzó a hablar en voz baja sobre los descuentos en su salario del mes pasado. No quería quejarse, pero la cantidad era irracional. Había trabajado puntualmente todos los días, pero su lista de asistencia se registró como incompleta. No solo le ocurrió a ella, varias trabajadoras también habían experimentado lo mismo. Sus salarios se habían reducido a la mitad de lo que deberían ser. Cuando le preguntaron a Mateo, el capataz solo guardó silencio y les dijo que esperaran. Adrián escuchaba con atención. El tono de voz de Elena era suave, pero contenía un miedo latente. Sabía que Elena no podía estar mintiendo. En su pueblo a menudo había oído historias de jornaleros tratados injustamente, pero nunca imaginó que lo presenciaría él mismo. También recordó la conversación que había escuchado por casualidad en la oficina de Lorenzo hacía unos días. Las duras palabras que indicaban que algo se ocultaba detrás de los informes salariales. Al otro lado de la explanada, Santiago estaba sentado, apoyado en el tronco de un viejo olivo. Su respiración era entrecortada, ya que su edad ya no le permitía grandes esfuerzos. Adrián se acercó para ayudarle a llevar la cosecha que aún no había arrastrado a la espuerta. Después de ayudar a levantar los capazos de aceitunas, Adrián se sentó junto a Santiago en el borde del campo. El anciano comenzó a hablar en voz baja. Santiago le contó cómo eran los primeros tiempos trabajando en esta finca. Dijo que aunque el trabajo siempre fue duro, al menos había honestidad. Elogió a Mateo, quien antes era conocido como un capataz de buen corazón. Sin embargo, últimamente la actitud de Mateo había cambiado. Parecía asustado cada vez que repartía las nóminas o anunciaba cambios en el horario de trabajo, como si una gran sombra lo siguiera. Santiago miró a Adrián con profundidad, como si evaluara si podía confiar en el joven. Después de un breve silencio, continuó, diciendo que los trabajadores comenzaban a sospechar. Los grandes descuentos salariales se hacían a propósito para cubrir un déficit financiero de la empresa. No buscaban riquezas, solo querían recibir lo que les correspondía en dinero honesto, fruto de su duro trabajo. Esas palabras tocaron el corazón de Adrián. Recordó el rostro de su madre cuando lo despidió para que viniera a Andalucía. Había venido a trabajar honradamente, no a ser testigo de una opresión silenciosa. Mientras su mente se llenaba de preguntas, oyó unos pasos que se acercaban. Mateo apareció entre las ramas de los olivos. El capataz llevaba un cuaderno y miraba a los trabajadores con un rostro apesadumbrado. Llamó a todos para que se reunieran, quería explicar algo. Los trabajadores se congregaron. Se sentaron en círculo en el suelo como de costumbre. Había un respeto hacia Mateo, pero también un miedo que poco a poco erosionaba su confianza. Mateo abrió el cuaderno y leyó la lista de salarios de ese mes. Su voz sonaba firme, pero la mano que sostenía el cuaderno temblaba visiblemente.
Todos escucharon con atención. Cuando llegó al nombre de Elena, se oyó un pequeño murmullo. Su descuento salarial era mucho mayor que el del mes pasado. Varios trabajadores comenzaron a mirarse con incredulidad. Cuando terminó de leer la lista, el ambiente se volvió silencioso. Mateo cerró el cuaderno lentamente. Un joven trabajador llamado Damián se atrevió a levantar la mano. Preguntó por qué el descuento de esta vez es tan grande. Su voz temblaba, entre la valentía y el miedo. Mateo respiró hondo y respondió con voz grave que la empresa estaba experimentando una reducción en los fondos operativos. Pero esa razón no convenció a la mayoría de los trabajadores. Damián volvió a preguntar, ¿sabe el señor Vargas de este problema? Mateo abrió los ojos de par en par, una señal de que la pregunta era peligrosa. Hizo un gesto para que no mencionaran el nombre del propietario de la finca. Solo con su mirada, quedó claro que había algo más profundo que un simple problema financiero. Al terminar la reunión, los trabajadores regresaron a las barracas con paso pesado. Nadie dijo nada. Cada uno llevaba su propia inquietud, como si vieran nubes grises acumulándose en el cielo a pesar de que el sol todavía brillaba. Adrián caminaba el último pensando en las palabras de Santiago y Elena, que resonaban con fuerza en su corazón. Esa noche la barraca se sintió más silenciosa de lo habitual. El viento entraba por las rendijas de las tablas, trayendo el aroma húmedo de la tierra y el sonido de los animales nocturnos. Adrián se sentó cerca de la ventana, contemplando los olivos que se erigían rígidos como figuras sin vida. Sintió que algo estaba a punto de suceder, algo que sacudiría la vida en la finca. Cuando el candil comenzó a apagarse, Adrián recordó de nuevo la conversación en la oficina de Lorenzo. Recordó cómo la voz autoritaria del propietario ordenó a Mateo guardar silencio y arreglar todos los informes para que no levantaran sospechas. Sintió que los descuentos salariales eran solo el principio. Había algo mucho más grande, algo posiblemente peligroso, que se movía en secreto detrás de los olivos de aspecto tranquilo. Adrián cerró los ojos, tratando de calmarse. Pero en el fondo de su corazón, sabía que sus pasos ya no eran tan ligeros como cuando llegó. Los pies que una vez caminaron llenos de esperanza ahora se sentían pesados, una señal de que esta finca guardaba un oscuro secreto que aún no había salido a la superficie. Esa noche el canto de los insectos fue la única melodía que se escuchó afuera. Detrás de la oscuridad de las hileras de olivos, había ojos que observaban. Ojos que sabían que los trabajadores comenzaban a cuestionar la injusticia. Y cuando eso sucede, a veces el peligro se acerca aún más rápido, sin dar oportunidad de prepararse. La mañana en Vallumbroso solía comenzar con el canto de los gallos de las casas de los aldeanos al borde del monte. Pero esa mañana se sentía diferente. La niebla era más densa de lo habitual, como si quisiera ocultar algo que no debía ser visto. La humedad se pegaba a la piel y los trabajadores caminaban con paso pesado hacia las parcelas de olivos. Adrián sentía una ansiedad que no podía explicar. Su corazón parecía negarse a creer que todo esto era solo una cuestión de salarios. Había algo más profundo que se movía en silencio. Después de cosechar en la parcela norte, Adrián se dirigió lentamente hacia el pozo de atrás para lavarse la cara. El agua fría del pozo le proporcionó un poco de calma en medio de un clima cada vez más caluroso. Mientras se secaba la cara, oyó unos pasos que se acercaban. Se giró y vio a Mateo de pie detrás de él. El capataz parecía extremadamente cansado. Las ojeras bajo sus ojos eran más oscuras y sus hombros estaban caídos, como si llevara una carga que ya no podía soportar. Adrián se puso de pie de inmediato. Mateo asintió lentamente a modo de saludo. Por primera vez desde que Adrián había llegado, vio la mirada del capataz tan frágil. Una mirada que parecía querer compartir una historia, pero que estaba bloqueada por un alto muro de miedo. Mateo se acercó y se paró junto al pozo. Miró hacia abajo frotándose las palmas de las manos como alguien que no sabe por dónde empezar a hablar. Adrián esperó sin decir nada. Sabía que el capataz no era el tipo de persona que abría fácilmente su corazón. Cuando alguien como Mateo mostraba signos de inquietud, significaba que algo realmente pesado le rondaba la mente. Finalmente Mateo suspiró profundamente. Miró los olivos a lo lejos.
Las ramas que se movían lentamente con el viento parecían los brazos de un gigante señalando la llegada de una tormenta. Con voz baja Mateo dijo que los trabajadores debían tener cuidado. La frase fue dicha sin énfasis, pero Adrián sintió cada palabra clavándose en su interior. Había un miedo oculto en esa entonación casi inaudible. Adrián preguntó en voz baja qué estaba pasando realmente. Pero Mateo no respondió de inmediato. Simplemente cerró los ojos por un momento. Por el ligero temblor de sus labios, Adrián supo que la respuesta no era fácil de pronunciar. El capataz finalmente dijo que en las últimas noches había oído planes que no debían mencionarse en la finca. Se hablaba de recortar drásticamente los costos operativos y de la necesidad de asegurarse de que ningún trabajador se atreviera a informar a las autoridades. La voz que daba esas órdenes sonaba dura y dolorosa, como un mandato que no se podía rechazar. Adrián miró el rostro de Mateo, que parecía cada vez más pálido. Era la primera vez que oía al capataz hablar con un tono tan serio, sin ocultar su miedo. Sabía que el hombre no estaba exagerando. Algo asfixiaba el ambiente de la finca, haciendo que cada trabajador se sintiera como si caminara sobre un terreno agrietado que podía derrumbarse en cualquier momento. Mateo luego dijo que algunos trabajadores comenzaban a sospechar de los informes salariales falsos. También admitió que las cifras, de hecho, no eran correctas. Se les pedía que firmaran documentos financieros que no se correspondían con la realidad, con la amenaza de ser trasladados a la parcela más dura si no obedecían. Adrián tragó la amargura en su garganta. Empezaba a entender por qué los trabajadores parecían tan asustados cada vez que se repartían las nóminas. Cuando Adrián estaba a punto de preguntar más, Mateo le hizo una señal para que se detuviera. El capataz se giró rápidamente hacia el pequeño camino que llevaba a la oficina. Su mirada era aguda y llena de ansiedad, como si cada arbusto o tronco de árbol pudiera ser un oído que acechaba. Adrián sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Nunca había visto a nadie mirar hacia la oficina con tanto miedo. Después de asegurarse de que nadie los escuchaba, Mateo dijo en voz baja que el peligro en la finca ya no era solo por el salario. Lorenzo se enfrentaba a un gran problema. Un problema que podría arrastrar a cualquiera en la finca, incluidos los trabajadores. Cualquiera que supiera demasiado se convertiría en un riesgo, y en asuntos de este tipo, los riesgos no siempre venían con una advertencia previa. Adrián miró al suelo. Esas palabras le oprimieron el pecho. Recordó de nuevo la conversación en la oficina de hacía unos días. Recordó claramente cómo Lorenzo hablaba de los informes financieros y la amenaza de que los jornaleros no debían saber nada. Ahora, esas palabras resonaban de nuevo a través de la voz de Mateo. Todo lo que había oído comenzaba a encajar, como piezas de un rompecabezas que lentamente formaban una imagen aterradora. Mateo bajó la cabeza profundamente y se alejó del pozo sin esperar respuesta. Su cuerpo parecía agotado, y sus pasos ya no eran tan firmes como antes. Adrián solo pudo quedarse de pie, observando su espalda mientras se alejaba. Sabía que el capataz vivía bajo una presión que no podía imaginar. Cada paso de Mateo parecía el de alguien que llevaba una carga más pesada que la simple tarea de organizar a los trabajadores. Después de que Mateo desapareciera tras la espesura de los olivos, Adrián volvió a sentarse al borde del pozo. Su corazón estaba inquieto. Miró la superficie del agua que temblaba con el viento. Su propio reflejo parecía intranquilo. Pensó en los otros trabajadores que luchaban cada día sin saber la verdad. Pensó en Elena, que intentaba contener su ansiedad, y en Santiago, que gastaba sus últimas fuerzas trabajando sin certeza. Nadie sabía que una sombra oscura se cernía sobre ellos. Cuando llegó la tarde, los trabajadores se reunieron como de costumbre frente a la barraca. Sin embargo, el ambiente se sentía mucho más pesado. Adrián vio a algunos trabajadores discutiendo en voz baja. Hablaban del salario del próximo mes. Algunos decían que los descuentos podrían ser aún mayores. Otros habían oído rumores de que la empresa iba a reducir personal en un futuro próximo. Pero nadie entendía el verdadero significado de todo aquello. Adrián prefirió sentarse un poco alejado, contemplando el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. Se sentía como si estuviera en medio de una tormenta que aún no había descargado. El viento soplaba más fuerte de lo habitual,
agitando las hojas de los olivos y creando un extraño susurro, como si los árboles estuvieran susurrando algo que no estaba claro, pero que se sentía amenazante. Cuando llegó la noche, la barraca estaba más silenciosa que de costumbre. Los trabajadores se durmieron antes, como si quisieran escapar de sus propios pensamientos. Adrián se tumbó en su catre con el pecho inquieto. Respiró hondo y miró el cielo a través de la pequeña ventana. La luz de la luna caía sobre el suelo de madera, formando una suave línea que hacía que la habitación pareciera pacífica. Pero sabía que esa paz era solo temporal. Cada segundo que pasaba los acercaba a algo mucho más oscuro. En ese silencio, Adrián se prometió a sí mismo permanecer alerta. No sabía qué peligro se acercaba, pero lo sentía claramente. Y ese presentimiento, para alguien que vive con un corazón sencillo, rara vez se equivoca. El olivar se sentía cada día más como un lugar que abrazaba a los trabajadores con manos suaves, pero que escondía un fuerte agarre detrás. Adrián cerró los ojos. Afuera, el viento nocturno volvió a traer un susurro que sonaba como un suave lamento. Sin darse cuenta, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y la oscura historia que acechaba a Vallumbroso apenas comenzaba a asomarse por detrás de los árboles de aspecto tranquilo. El día siguiente llegó con nubes oscuras que colgaban bajas en el cielo de Vallumbroso. El viento traía el olor a tierra húmeda, aunque aún no había llovido. Los trabajadores caminaron hacia las parcelas de olivos con pasos que parecían más lánguidos que de costumbre. Algunos de ellos comenzaban a sentir que el olivar ya no era solo un lugar para ganarse la vida, sino un lugar que albergaba algo impredecible. Esa atmósfera los envolvía como una niebla que se negaba a disiparse. Esa mañana a Adrián le asignaron la tarea de ayudar a trasladar fertilizante desde un camión de logística hasta el pequeño almacén cerca de la oficina de la finca. Aceptó la tarea sin sospechar nada, ya que este tipo de trabajo era considerado normal para los nuevos. Sin embargo, desde la conversación secreta que había oído entre Lorenzo y Mateo, Adrián comenzó a prestar atención a cada pequeño detalle con una mirada más aguda. El camión de logística llegó por el camino de tierra que conectaba la finca con el pueblo. El sonido de su motor era pesado, como si llevara una carga mayor que simples sacos de fertilizante. El conductor, un hombre llamado Gaby, era una figura conocida por su silencio pero también por su trabajo impecable. Algunos trabajadores le tenían respeto porque conocía bien las rutas logísticas del olivar, algo que no mucha gente de fuera sabía. Cuando el camión se detuvo, Gaby bajó mientras se secaba el sudor del cuello. El aire de la mañana era bochornoso a pesar de que el sol aún estaba cubierto por las nubes. Adrián inclinó la cabeza educadamente mientras recibía instrucciones de Mateo. El capataz parecía más inquieto que el día anterior. Daba órdenes con un tono apresurado y de vez en cuando miraba hacia la oficina, como alguien que teme ser descubierto haciendo algo que no debe. Mientras los trabajadores levantaban los sacos de fertilizante, Adrián notó que algunos de ellos parecían diferentes. Entre la pila de sacos que normalmente eran de color blanco, había 2 sacos grandes de un color gris plateado. No llevaban la etiqueta de la empresa de fertilizantes habitual. En un costado, se veía una inscripción pequeña, casi borrada. Adrián no pudo leerla porque el polvo cubría la mayor parte de la superficie del saco. Sin embargo, notó las marcas de algo cilíndrico en su interior. Adrián preguntó en voz baja a uno de los trabajadores veteranos sobre esos sacos. El hombre simplemente se encogió de hombros, respondiendo que a menudo recibían mercancía con embalajes diferentes, especialmente en plena temporada de cosecha. Adrián no quedó satisfecho con la respuesta, aunque prefirió guardar silencio. Mientras los trabajadores trasladaban los sacos al almacén, Gaby se quedó no muy lejos de Adrián. Su rostro parecía preocupado. De vez en cuando miraba los sacos grises con ojos llenos de ansiedad. Adrián observó sus gestos y sintió que el conductor sabía algo, pero se mostraba reacio a decirlo. Después de que todos los sacos estuvieran en el almacén, Gaby le pidió a Adrián que le ayudara a bajar 2 cajas de madera de la parte trasera del camión. Las cajas parecían pesadas y tenían una forma rectangular, diferente de las cajas de logística habituales. Adrián limpió el polvo de la superficie de una caja y vio un pequeño símbolo grabado. No era el símbolo de un fertilizante, su forma se asemejaba al logotipo de una industria química. Adrián tragó saliva.
Sintió que algo no iba bien. Sin embargo, siguió levantando la caja con Gaby hacia un pequeño cuarto de almacenamiento en un rincón del almacén. Después de dejarla, el conductor suspiró profundamente. Su rostro estaba lleno de preocupación, como si quisiera decir algo pero temiera que otros oídos lo escucharan. Gaby se acercó lentamente. Su voz era baja, como si hablara para sí mismo. Mencionó que esas cajas no eran mercancía estándar que se enviara normalmente a la finca. También dijo que en las últimas semanas, Lorenzo había encargado unos cilindros metálicos desde el puerto de Algeciras sin registrarlos en la lista oficial. Adrián escuchó conteniendo la respiración. Su corazón latía cada vez más rápido. Justo cuando Adrián iba a preguntar, se oyeron pasos. Mateo apareció con el rostro tenso. Miró a Gaby con dureza y luego a Adrián. El capataz les ordenó que volvieran inmediatamente al campo y abandonaran el almacén. Su tono de voz no dejaba lugar a preguntas. Adrián y Gaby solo pudieron inclinar la cabeza en señal de obediencia. Después de salir del almacén, Adrián vio a Mateo cerrar la puerta con un candado adicional que nunca antes había visto. Luego el capataz se quedó de pie frente a la puerta durante unos segundos, como para asegurarse de que nadie lo observaba. Su mirada estaba vacía, como la de alguien que ha perdido el rumbo. Adrián sintió lástima al verlo, pero no sabía qué hacer. Esa tarde los trabajadores comieron juntos bajo un gran árbol que crecía al borde de la parcela norte. El viento cálido se colaba entre las hojas, trayendo el aroma de la tierra casi seca. Adrián se sentó con Elena y Santiago. 3 trozos de embutido sencillo reposaban sobre un trozo de pan que le servía de plato. Sin embargo, a pesar de la comida, el apetito de los trabajadores no parecía grande. Una sensación de ansiedad les oprimía el estómago. Mientras comían, Adrián contó en voz baja que había visto sacos y cajas diferentes en el almacén. Elena lo miró de inmediato con los ojos muy abiertos. Santiago apartó la vista, una señal de que no quería hablar de eso en un lugar abierto. El aire pareció congelarse por unos segundos. Sabían que hablar sin cuidado podía causar grandes problemas. Santiago dijo con voz muy baja que una vez había oído a algunos trabajadores mayores murmurar sobre productos químicos que aparecieron durante los primeros años de la finca. Esos productos eran peligrosos si se usaban incorrectamente, pero no sabían si la mercancía que había llegado esta vez era la misma o no. Eso hizo que Adrián se sintiera aún más inquieto. A medida que el día avanzaba hacia la tarde, las nubes se espesaron. El primer destello de un relámpago apareció en el cielo. Adrián terminó su tarea y comenzó a caminar de regreso a la barraca. Pero al pasar por la parte trasera del almacén, oyó un siseo suave como el de aire escapando de un cilindro metálico. El sonido le erizó el vello de la nuca. Se detuvo un momento para asegurarse de lo que oía. El sonido provenía del interior del almacén. Aunque la puerta estaba cerrada con llave, Adrián se acercó lentamente. A través de una pequeña rendija de la puerta, vio el brillo de metal, como parte de un gran cilindro tirado en el suelo. El metal reflejaba la escasa luz de una pequeña bombilla en el interior de la habitación. Adrián retrocedió lentamente. Sintió algo que le oprimía el pecho. Esa sensación no era solo un presentimiento. Sabía que ese sonido no era normal. Algo se estaba almacenando en ese almacén. Algo mucho más peligroso que fertilizantes o herramientas de cosecha habituales. Cuando se giró, el cielo se había oscurecido. Un viento fuerte sopló y la lluvia comenzó a caer torrencialmente. Adrián corrió hacia la barraca agarrándose el pecho. Tuvo el presentimiento de que la tormenta que caía ese día era solo una pequeña sombra de la tormenta mucho más grande que estaba siendo orquestada por manos humanas. Y sin que él lo supiera, ese peligro se acercaba cada vez más a los trabajadores, que nunca sospecharon que sus vidas estaban en una cuenta atrás dictada por un plan que no comprendían. La lluvia cayó torrencialmente esa noche, golpeando el techo de uralita de la barraca con un sonido fuerte pero rítmico. Cada gota producía un eco que dificultaba el sueño de los trabajadores. El agua corría como una cortina desde el borde del techo, creando charcos en el patio de tierra que comenzaba a enlodarse. El mal tiempo hizo que el ambiente en la barraca fuera aún más silencioso.
El viento soplaba, trayendo un frío penetrante, diferente de la habitual humedad del bosque que acompañaba las noches. Dentro de la barraca, el candil de aceite ardía débilmente. Su pequeña luz proyectaba sombras suaves en las paredes de madera, ya en proceso de descomposición. Adrián estaba sentado, apoyado en la pared, abrazando sus rodillas. No podía cerrar los ojos a pesar del cansancio de su cuerpo. La mala sensación que había tenido desde la tarde seguía pegada a su pecho. El sonido del siseo del almacén parecía resonar todavía en su memoria, como si el aire nocturno trajera de vuelta ese sonido, recordándole que algo se movía en secreto. Elena estaba sentada no muy lejos de Adrián, secándose el pelo con una tela fina. Su rostro parecía pálido. Se quejó de que el aire dentro de la barraca se sentía más sofocante de lo habitual. Santiago, que dormía en un rincón, asintió lentamente, coincidiendo en que esa noche se sentía extraña. Algunos otros trabajadores comenzaron a toser levemente, quizás por el frío que llegó con la lluvia. Adrián levantó la cara. Observó cada pequeño detalle que había cambiado. El viento, que normalmente traía el aroma de las hojas, ahora parecía llevar algo diferente. Aunque no sabía qué era, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Solo se veía oscuridad, una oscuridad densa que lo engullía todo. De repente el viento sopló más fuerte, haciendo que las hojas de los olivos danzaran salvajemente. El sonido de fuera era como el rugido de un pequeño torbellino que atravesaba la finca. Un relámpago iluminó el cielo por un instante, mostrando la silueta de los árboles meciéndose. Cuando la luz del relámpago se desvaneció, la oscuridad volvió a reinar. Varios trabajadores intentaron dormir, pero estaban inquietos. El sonido de la uralita vibrando como si la golpearan con algo duro era perturbador. En medio del estruendo de la lluvia, Adrián escuchó otro sonido, mucho más bajo. No era el sonido de la lluvia ni del viento. Sonaba como un pequeño motor girando a lo lejos. Adrián se puso de pie. Entrecerró los ojos, tratando de captar el sonido con más claridad. Provenía de detrás de la barraca, justo en el área que conducía al almacén de fertilizantes y al pozo de agua. El sonido del motor era suave pero constante, como una bomba de agua en funcionamiento. Pero ya era pasada la medianoche. No había razón para que nadie encendiera una bomba a esas horas. Miró a Elena, que también parecía inquieta. Elena se llevó la mano al pecho, diciendo que el aire se sentía cada vez más caliente, a pesar de que la lluvia afuera hacía que la noche fuera muy fría. Adrián también lo sintió. Una sensación de ahogo comenzó a aparecer lentamente, como si el aire dentro de la barraca fuera cada vez más difícil de respirar. Un trabajador llamado Seno se levantó, agarrándose la garganta. Dijo en voz baja que olía un aroma inusual. Era un olor agudo, tenue pero penetrante. Varios otros trabajadores olieron el aire y asintieron con preocupación. No era el olor a gasoil o a fertilizante al que estaban acostumbrados. Era mucho más sutil, pero se extendía rápidamente. Adrián intentó mantener la calma. Pidió a todos que abrieran las ventanas. Pero cuando Elena intentó abrir una, tuvo dificultades. La bisagra estaba atascada, como si hubiera sido bloqueada desde fuera. En un segundo intento, la ventana solo se abrió un poco, dejando entrar una rendija de aire frío, pero no lo suficiente para aliviar la sensación de ahogo en el interior. Adrián se acercó a la puerta principal y tiró de ella lentamente. El resultado fue el mismo. La puerta parecía estar retenida desde fuera, no estaba completamente cerrada, pero algo la hacía difícil de abrir. Lo intentó de nuevo con un poco más de fuerza, pero la puerta no se movió. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Sintió el mal presentimiento que lo había estado acechando durante días, ahora más fuerte que nunca. Elena comenzó a toser, su rostro enrojeciendo. Seno se sentó en el suelo, masajeándose la nariz. Santiago se cubrió la cara con una tela, pero no fue suficiente para detener el olor acre que llenaba la barraca. La lluvia afuera arreciaba, como si quisiera ahogar todos los sonidos de angustia del interior. Pero el motor seguía funcionando. Adrián lo oía claramente. Cada vuelta del motor parecía añadir más pánico a su corazón. Miró la puerta trasera una vez más y se armó de valor.
Con sus últimas fuerzas pateó la puerta. Esta vez, la puerta se abrió un poco más, lo suficiente para crear una pequeña abertura. Adrián tomó una bocanada de aire y se agachó para deslizarse hacia afuera. Pero mientras intentaba salir, su cabeza golpeó algo duro que lo hizo caer de nuevo adentro. La oscuridad comenzó a envolver su visión. El sonido de la lluvia se oía cada vez más lejano. El aire viciado entraba como una niebla invisible. Escuchó la voz de Elena llamándolo débilmente, pero la voz se desvaneció rápidamente. El mundo parecía girar. En el último instante antes de perder el conocimiento, Adrián vio la sombra de una persona detrás de la rendija de la puerta. La figura estaba inmóvil en medio de la lluvia, con una chaqueta de trabajo mojada. No pudo ver su rostro, pero sabía que esa figura no era un trabajador. Luego todo se volvió borroso y después la oscuridad. Esa noche el motor finalmente se detuvo. La lluvia también amainó lentamente. Pero dentro de la barraca en penumbra, los cuerpos de los trabajadores yacían, dejando un silencio mucho más denso que la oscuridad de la noche. La mañana llegó con una luz pálida que se arrastraba lentamente entre los troncos de los olivos. El rocío aún se aferraba a las hojas, pero ese día ya no se sentía tan fresco como de costumbre. El aire alrededor de la finca parecía pesado, como si contuviera una pena aún no expresada. El cielo de Vallombroso era de un color grisáceo, como si también sintiera que algo terrible había sucedido durante la noche. La señora Rina, una aldeana que solía llevar verduras a la finca, caminaba por el sendero como cualquier otro día. Iba a entregar unos manojos de acelgas a los trabajadores. Pero al acercarse a las hileras de barracas, sus pasos se ralentizaron. Algo era diferente. Normalmente por la mañana, se oían las voces de los trabajadores bromeando mientras encendían el hornillo o sacaban agua del pozo, pero esa mañana reinaba el silencio. Un silencio antinatural. La señora Rina se acercó a la barraca con cautela. Cuando llegó a la puerta de la barraca del este, percibió un olor extraño que le picó en la nariz. No era muy fuerte, pero lo suficiente para que sintiera una molestia en el pecho. Llamó a la puerta suavemente, pero no hubo respuesta. Llamó más fuerte, pero nadie abrió. Con una creciente preocupación, empujó ligeramente la puerta. La puerta se movió lentamente y se abrió parcialmente. Cuando la rendija se ensanchó, el olor salió junto con el aire viciado del interior. La señora Rina se tapó la nariz y dio un paso atrás. Su sensación cambió instantáneamente a miedo. Sin embargo, poco después, la curiosidad venció al miedo. Se asomó al interior y la escena que vio hizo que sus rodillas flaquearan. Los cuerpos de los trabajadores yacían inmóviles. Algunos estaban apoyados contra las paredes. Otros tendidos en el suelo. Y otros parecían dormidos con los ojos abiertos. Ninguno se movía. En un instante el cuerpo de la señora Rina comenzó a temblar. La cesta de verduras cayó de sus manos. Gritó con todas sus fuerzas, un grito que rompió el silencio de la mañana y sacudió a todo el pueblo. Los vecinos comenzaron a llegar. Poco a poco la barraca se llenó de pasos, gritos y llantos que estallaban uno tras otro. Algunos se cubrían la nariz con pañuelos húmedos. Otros simplemente se quedaron paralizados. Un hombre de mediana edad intentó llamar a los trabajadores, pero nadie respondió. En medio del pánico, un vecino vio algo moverse en la esquina trasera de la barraca. Temblando se acercó y encontró a Adrián tendido, inconsciente. Su cuerpo todavía estaba caliente, su respiración era muy débil, y tenía una pequeña herida en la cabeza. Sus manos estaban sucias de tierra y tenía rasguños en los brazos. Los vecinos sacaron a Adrián de inmediato y llamaron al alcalde pedáneo. Poco después el alcalde llegó con varios miembros de la junta vecinal. Miraron la barraca con rostros pálidos. El alcalde respiró hondo y decidió no esperar más. Le pidió a un vecino que contactara con la Guardia Civil de Úbeda. En menos de una hora, 2 coches patrulla entraron en la finca. Las sirenas no sonaron, pero sus luces rojas y azules parpadearon entre los olivos aún mojados por la lluvia de la noche anterior. Del primer coche bajó un hombre corpulento con uniforme de inspector, Javier Morales.
Era una figura respetada por la comunidad por su firmeza y su sensibilidad ante los casos de índole humana. Cuando Morales se acercó a la barraca, varios vecinos se apartaron para dejarle paso. Se puso una mascarilla gruesa y examinó el estado de la puerta dañada. Después de dar una señal, entró lentamente. Al ver los cuerpos de los trabajadores tendidos sin vida, Morales detuvo sus pasos por unos segundos. Su mirada recorrió la habitación. No había signos de lucha ni heridas abiertas, solo cuerpos rígidos con rostros que parecían congelados. En un rincón de la habitación, vio un cubo volcado, mantas desordenadas y algunas herramientas de trabajo esparcidas sin orden. Un agente llamó a Morales y le señaló una pequeña tubería conectada a la bomba de agua cerca de la pared trasera. Había una mancha verdosa pegada a la tubería. Morales se acercó y la observó con ojos agudos. Algo hizo que su pecho se contrajera. Esa tubería no era una parte estándar de una bomba de agua común. Morales ordenó a sus agentes que tomaran fotos y aseguraran las pruebas. Luego salió de la barraca, inhalando el aire fresco que se sentía mucho más aliviador. Varios vecinos lloraban al borde del camino de tierra. Una mujer sostenía la mano de su marido, ya convertido en un cadáver. Otra miraba fijamente la barraca, como si no pudiera creer que la vida pudiera cambiar en una sola noche. En medio de la multitud, Morales vio a Adrián, a quien los sanitarios estaban intentando reanimar. Su cuerpo aún estaba débil, pero se movió ligeramente. Los sanitarios dijeron que era el único que seguía con vida. Solo Adrián respiraba, aunque de forma muy tenue. Morales se arrodilló junto a Adrián. Miró al joven con compasión. El rostro de Adrián estaba pálido, sus labios secos y tenía un pequeño hematoma en la frente. Morales dio una palmada en el hombro de los sanitarios y ordenó que llevaran a Adrián de inmediato al centro de salud de Vallumbroso para recibir tratamiento intensivo. Cuando la ambulancia partió a toda velocidad, Morales se quedó de pie, mirando la barraca ahora acordonada por la policía. Sabía que lo que había ocurrido en ese lugar no era un accidente común. No había señales de fuego, ni de terremoto, ni de disturbios. Sin embargo, casi 30 personas habían perdido la vida en una sola noche. Todos los cuerpos mostraban el mismo patrón. Eso significaba que algo había entrado en la habitación al mismo tiempo. Y ese algo no era humano. Morales miró las nubes grises que se movían lentamente en el cielo. El viento que pasaba traía el aroma húmedo del monte. Pero juraría que anoche este aroma debía de ser diferente. Le dio vueltas en la cabeza mientras observaba los olivos que se erigían en silencio, como testigos mudos que no podían hablar. Antes de subir a su coche patrulla, Morales volvió a mirar la barraca y se dijo a sí mismo que cualquier plan que hubiera causado esta muerte no lo dejaría desaparecer sin más. Sabía una cosa con certeza: esta verdad debía ser encontrada, aunque el camino para buscarla estuviera lleno de obstáculos. Morales fijó su vista en el pequeño sendero que llevaba al almacén de fertilizantes. El camino estaba resbaladizo por la lluvia de la noche anterior. Pero en un punto determinado, se veían las huellas recientes de los neumáticos de una moto. Esas huellas se dirigían hacia el pequeño bosque detrás de la finca. Por un instante tuvo el mismo presentimiento que Adrián la noche anterior, que alguien había salido de este lugar en la oscuridad, y esa persona llevaba algo mucho más pesado que un simple pecado. Después de que la ambulancia que llevaba a Adrián desapareciera en la curva del camino de tierra, el ambiente alrededor de la barraca volvió a quedar en silencio. Sin embargo, ese silencio no era de calma, sino de un miedo que flotaba en el aire. Los vecinos permanecían inmóviles, algunos llorando, otros rezando en voz baja y otros simplemente en silencio, como si no pudieran procesar lo que acababan de presenciar. El inspector Morales, acompañado por varios agentes de la Guardia Civil, se acercó a las otras barracas para asegurarse de que no había más víctimas. Caminaba lentamente mirando en todas direcciones en busca de cualquier señal extraña en los alrededores. Cada centímetro de tierra parecía esconder una historia no contada. El viento soplaba suavemente moviendo las hojas de olivo caídas sobre la tierra húmeda. Durante la inspección, un anciano del pueblo llamado Idrus se acercó a Morales con rostro preocupado. Dijo que había un trabajador al que no se había visto desde la mañana. Morales se giró rápidamente y preguntó: ¿quién es?
Idrus se frotó la cara lentamente antes de pronunciar el nombre de Mateo Ruiz. Ese nombre hizo que Morales guardara silencio por unos segundos. Recordaba claramente los pequeños rumores que había oído entre los trabajadores. Mateo era el capataz que en las últimas semanas parecía diferente. Su rostro cansado parecía ocultar una gran carga. Pero nadie se atrevía a preguntar porque sabían que el capataz estaba en una posición difícil. Idrus dijo que Mateo solía aparecer temprano por la mañana para comprobar la asistencia y dirigir la distribución de tareas. Pero ese día, cuando la barraca ya estaba llena de vecinos y policías, no había aparecido en absoluto. Incluso la pequeña habitación que solía ocupar estaba vacía. La cama sin hacer, como si la hubieran abandonado a toda prisa. Morales se acercó a la puerta de la habitación de Mateo. Miró el estrecho cuarto con ojos agudos. La cama con su colchón de esparto, todavía estaba medio doblada. Encima había una camisa de trabajo caída, unas chanclas desparejadas y un vaso de plástico con restos de agua. También había un trozo de papel en la esquina de la mesa, pero no contenía nada escrito, como un papel abandonado sin haber sido usado. Morales observó el suelo de tierra bajo la ventana. Había huellas claras que salían de la barraca antes del amanecer. Esas huellas se dirigían hacia el pequeño camino detrás de la finca. Las huellas eran recientes porque la lluvia de la noche anterior había cesado poco antes del amanecer. Las huellas indicaban que alguien se había ido apresuradamente con pasos irregulares. Un agente llamó a Morales desde fuera. Le mostró algo en el suelo cerca del pozo trasero. Cuando Morales se acercó, vio las marcas de las ruedas de una moto hundidas en la tierra mojada. Había una huella de neumático que giraba bruscamente, como si alguien no hubiera podido controlar bien la moto. La huella se dirigía hacia el sendero que llevaba al pequeño bosque al borde de la finca. Morales miró la huella con el ceño fruncido. Le pidió a uno de sus agentes que midiera la distancia entre la primera y la segunda huella. Por la distancia pudo deducir que la moto se movía a una velocidad moderada, pero con pánico, como si el conductor no hubiera tenido tiempo de dar la vuelta o siquiera mirar hacia atrás. El alcalde pedáneo, que también presenciaba las señales, dijo en voz baja que solo había 2 motos en la barraca que solían salir de noche. Una pertenecía a Seno, que ahora estaba muerto, y la otra a Mateo. Al oír eso, Morales respiró hondo. Todas las pistas apuntaban a una gran posibilidad. Mateo se fue de la barraca unas horas antes de que los vecinos encontraran a Adrián y a los otros trabajadores sin vida. Pero lo que más confundía a Morales era el hecho de que la puerta de la barraca había sido difícil de abrir esa noche, como si estuviera bloqueada desde fuera. Había marcas de arañazos en la bisagra de la puerta que parecían recientes. Esas marcas parecían hechas para que la puerta no se abriera fácilmente desde dentro. Si Mateo realmente se fue en moto esa noche, debió de estar cerca de la barraca antes del incidente. Morales se frotó la barbilla. Intentó reconstruir los acontecimientos en su mente, pero había demasiadas cosas que no estaban claras. Sin embargo, sabía una cosa con certeza: la persona más cercana a los trabajadores cada día era Mateo. Y cualquiera que estuviera bajo presión era muy capaz de tomar una decisión impredecible. Mientras la policía examinaba el pequeño bosque, Idrus se acercó de nuevo con algo en la mano. Era una cartera de cuero gastada. Dijo que la había encontrado tirada cerca de un tronco, no lejos de las huellas de la moto. Morales tomó la cartera y la abrió lentamente. Dentro había un DNI de Mateo ya descolorido, una pequeña foto de su hija y un billete de 20 euros doblado en 3. Morales cerró la cartera con cuidado. No era solo una prueba, sino un objeto lleno de la historia de la vida de alguien. Suspiró profundamente y dijo que debían encontrar a Mateo lo antes posible, ya fuera para interrogarlo o para salvarle la vida si aún estaba vivo. La búsqueda comenzó. La policía recorrió el sendero que se adentraba en el bosque. Caminaban lentamente con linternas en la mano, siguiendo cada posible pista. Las huellas de los neumáticos de la moto se volvieron más difíciles de ver a medida que la tierra se secaba. Pero había ramas rotas, algunas hojas pisadas y una débil huella de talón. Todo ello los llevaba cada vez más adentro del bosque. Morales dirigió la búsqueda con meticulosidad. Sabía que cuanto más tiempo buscaran, menores serían las posibilidades de encontrar a Mateo a salvo.
El bosque alrededor de Vallumbroso era conocido por ser denso y fácil de perderse. Si alguien entraba en pánico, podría perderse sin tener tiempo de pedir ayuda. Cuando el sol comenzó a subir, el grupo de policías encontró algo que los hizo detenerse. En la orilla de un pequeño arroyo yacía el casco amarillo gastado que solía usar Mateo. El casco estaba mojado por el rocío y la tierra, pero no estaba dañado. Justo al lado, había una huella que se dirigía hacia el arroyo y luego desaparecía, como si alguien se hubiera parado en la orilla y decidido cruzar la corriente poco profunda pero resbaladiza. Un agente llamó a Morales mientras señalaba al otro lado del arroyo. Allí se veía un trozo de tela azul rasgada, enganchada en una pequeña rama. La tela parecía familiar. Su color era el mismo que el del uniforme de trabajo del capataz. Morales levantó la vista y miró hacia el bosque más oscuro detrás del arroyo. No dijo nada, pero por la expresión de sus ojos, todos supieron lo que pensaba. Mateo se había ido esa noche y se había ido con un miedo más grande de lo que nadie podía ver. La búsqueda continuó, pero cada paso los llevaba a un lugar cada vez más silencioso. El bosque no daba respuestas, solo devolvía el eco del viento y el susurro de las hojas. El cielo comenzaba a despejarse, pero los corazones de todos los que buscaban se oscurecían cada vez más. Porque cuanto más se adentraban, más fuerte crecía esa sensación, la sensación de que lo que les había ocurrido a los trabajadores la noche anterior no era el clímax de la tragedia, sino el comienzo de una verdad mucho más sombría. Y alguien en algún lugar, ya fuera perpetrador o víctima, sostenía los últimos fragmentos de un secreto aún no revelado. Después de que la búsqueda de las huellas de Mateo se detuviera temporalmente al avanzar el día, el inspector Morales regresó a la zona de las barracas con paso pesado. Su mente todavía estaba llena de la imagen del casco amarillo y la tela rasgada enganchada en la rama junto al arroyo. Sabía que esa pista no era el final, sino el comienzo de un largo y misterioso camino. Cuanto más pensaba en lo ocurrido la noche anterior, más claro le resultaba que la muerte de los trabajadores no fue causada por un fenómeno natural o un accidente inesperado. Hubo una mano humana en esa tragedia. Una mano fría, planificada y casi sin dejar rastro. Cuando Morales llegó a la barraca, el equipo forense de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén ya había llegado. Vestían trajes especiales y entraron en la barraca con un equipo inusual. Morales les dio tiempo, pero permaneció no muy lejos de la puerta, observando cada movimiento que realizaba el equipo. Vio como uno de los expertos tomaba muestras de aire del interior de la barraca con un pequeño tubo. Otro agente fotografiaba la sospechosa tubería metálica, mientras otro examinaba el suelo de tierra y las paredes de madera. Unos minutos después, uno de los expertos se acercó a Morales con rostro serio. Llevaba un pequeño dispositivo con un líquido transparente en su interior. Los resultados preliminares indicaban la presencia de un compuesto químico a base de cianuro en niveles anormales. El experto explicó que esta sustancia se utiliza a menudo en la fumigación industrial, no para fines domésticos. Si esa sustancia entraba en un espacio cerrado en grandes cantidades, cualquiera que la inhalara podría perder el conocimiento rápidamente. La falta de oxígeno haría que el cuerpo no pudiera sobrevivir. Morales cerró los ojos por un momento, recordando los rostros de los trabajadores encontrados tendidos sin heridas. La explicación encajaba con todas las señales que habían encontrado. El aire pesado que la señora Rina había olido, la puerta difícil de abrir y la posición de los cuerpos de los trabajadores, que parecían dormidos en silencio. Todo apuntaba a una conclusión: el gas había sido introducido deliberadamente. Pero, ¿quién había llevado ese gas a la finca y quién tenía acceso para entrar y salir del almacén de fertilizantes? Morales miró la tubería instalada en la pared. Observó cómo la conexión no parecía una instalación antigua. Había marcas de arañazos recientes, algunos tornillos sueltos y un brillo metálico. Aunque las paredes circundantes estaban descoloridas, la tubería estaba conectada a la bomba de agua, como si estuviera diseñada para que el gas pudiera ser bombeado lentamente. Ese método era demasiado sofisticado para ser obra de una persona común. Debía haber alguien que entendiera el funcionamiento de la bomba, la distancia a la barraca y la duración del funcionamiento del motor. Y esa persona no podía ser un simple trabajador. Fuera de la barraca, los vecinos seguían reunidos en silencio. Nadie se atrevía a hablar en voz alta.
De vez en cuando se oía el sollozo de las familias que acababan de llegar tras enterarse de la trágica noticia. Morales vio a una madre abrazando el cuerpo de su hijo, ya rígido dentro de una bolsa para cadáveres. El chico no tendría más de 22 años. La escena hizo que Morales apretara los puños. Tenía que encontrar a quien había planeado esto con tanta crueldad. El alcalde pedáneo se acercó entonces a Morales con una carpeta raída que había cogido de la oficina de la finca. Dijo que había encontrado este documento bajo un montón de registros de asistencia. Morales abrió la carpeta. Contenía informes de compra de fertilizantes de los últimos 3 meses. Había una lista de sacos, fechas de entrega y la firma del capataz que recibía la mercancía. Pero en la última página había algo extraño. Había un registro de entrada de mercancía sin etiqueta de la empresa. No se especificaba la cantidad, el precio ni el receptor. Solo la fecha y 3 letras escritas rápidamente, que parecían las iniciales de alguien. Morales miró la nota con atención. Las iniciales parecían una combinación de 2 letras mayúsculas y una minúscula. Aunque estaban un poco borrosas, pudo leerlas con claridad. Las iniciales leídas eran L. V. No tardó mucho en entender a quién se refería la nota. El nombre del dueño de la finca era Lorenzo Vargas. Una figura conocida por su sonrisa amable ante los forasteros, pero firme y dura con sus trabajadores. Ese nombre aparecía repetidamente en los informes, y cada vez que aparecía una compra sin etiqueta, solo se escribían esas iniciales. No había otras iniciales que firmaran conjuntamente. Morales cerró la carpeta lentamente. Cada vez estaba más claro que esta tragedia no era un hecho aislado. Cada evento tenía una conexión invisible con los asuntos financieros y la gran presión que probablemente sufría Lorenzo. Si había encargado mercancía no registrada, era muy probable que quisiera ocultar algo. Cuando Morales estaba a punto de abandonar la barraca, uno de sus agentes corrió hacia él. Le informó de que varios vecinos habían visto a Lorenzo salir en su coche blanco 2 noches antes, dirigiéndose hacia el camino del bosque. Los vecinos no sospecharon nada en ese momento porque Lorenzo salía a menudo de noche por asuntos de trabajo. Sin embargo, esta vez parecía muy inquieto. Llevaba una caja de madera larga y pidió a 2 trabajadores que le ayudaran. Pero nadie sabía quiénes eran esos 2 trabajadores, y hasta esa mañana no se les había vuelto a ver en la finca. Morales frunció el ceño. Toda esta información formaba un hilo conductor cada vez más claro. Lorenzo no era simplemente un propietario negligente. Estaba en el centro de muchos movimientos sospechosos. Los documentos financieros, la mercancía sin etiquetar, los cilindros de gas y la desaparición de 2 trabajadores que lo acompañaron esa noche. Todo se acumulaba como una nube negra que presagiaba una gran tormenta. Morales pidió a sus agentes que investigaran el paradero de Lorenzo. Irían a su casa esa misma tarde para confirmar su presencia, ya que el dueño de la finca no había sido visto desde la mañana y los vecinos sentían que algo extraño ocurría en su casa, que había estado a oscuras desde la noche anterior. Después de revisar de nuevo la barraca y asegurar la zona, Morales se quedó inmóvil. El viento del mediodía se colaba lentamente entre los olivos. El canto de los pájaros se oía débilmente a lo lejos. Pero en medio de esa atmósfera natural que parecía querer volver a la calma, Morales sintió algo opuesto. Sintió que esta calma era falsa. El olivar contenía la respiración, como si esperara el siguiente movimiento de alguien que todavía se escondía. Morales miró el camino que llevaba a la oficina de la finca. Sabía que cuanto más se acercara al centro de gestión, más clara se haría la verdad. Había una sombra oscura que había estado acechando a los trabajadores. Y esa sombra no pertenecía a un fantasma, como solían contar los vecinos. Esa sombra pertenecía a un ser humano consumido por la codicia y el miedo. Un ser humano dispuesto a sacrificar decenas de vidas para salvarse a sí mismo. En su corazón, Morales se juró que no se detendría hasta que toda la verdad saliera a la luz, sin importar el riesgo. La tarde comenzaba a caer, tiñendo el cielo con una luz cada vez más tenue. Nubes grises se cernían sobre el olivar de Vallumbroso, como si presionaran todo el lugar con una pesada sombra. Después de inspeccionar la barraca y redactar el informe inicial,
el inspector Morales decidió dirigirse a la casa de Lorenzo Vargas, el propietario de la finca. Sentía que el tiempo era crucial en esta investigación. Si Lorenzo estaba realmente involucrado en el oscuro plan de la noche anterior, cada minuto podría significar una oportunidad para que desapareciera o borrara sus huellas. El coche patrulla avanzaba lentamente por el camino de tierra, que comenzaba a secarse después de la lluvia de la noche anterior. Los olivos se alineaban a ambos lados, sus troncos parecían húmedos y brillaban bajo los rayos de sol que se filtraban entre las nubes. Sin embargo, esa belleza natural le resultaba insípida a Morales. Sentado en el asiento delantero, sus ojos no dejaban de vigilar el camino, su corazón lleno de preguntas cada vez más agudas. Cuando el coche entró en la zona de la casa de Lorenzo, el ambiente se sintió inusual. La verja de hierro de la gran casa estaba abierta de par en par. El jardín, normalmente impecable, estaba cubierto de hojas secas sin barrer, la luz del porche apagada y no se oía ninguna voz humana desde el interior. Solo el canto de un mirlo llamando desde la rama de un níspero en la esquina. Morales bajó del coche con paso cauteloso. 2 agentes lo siguieron. Se acercaron a la puerta principal, que estaba entreabierta. Morales hizo una seña para que todos estuvieran alerta. Luego empujó lentamente la puerta de madera. El vestíbulo los recibió con el olor a café frío y el leve rastro de un cigarro recién apagado. Una taza de café medio llena estaba sobre la mesa. A su lado, un periódico abierto mostraba una noticia sobre la caída del precio del aceite de oliva. Unas zapatillas de Lorenzo estaban debajo de una silla, indicando que había estado en la habitación hacía poco. Pero lo que más detuvo a Morales fue una gran maleta en el suelo. La maleta estaba medio abierta, llena de ropa doblada a toda prisa, un sobre con dinero y varios documentos importantes. Todo apuntaba a una cosa: Lorenzo se preparaba para irse, o quizás ya se había ido. Morales se inclinó y recogió un pasaporte que se había caído de la maleta. Lo hojeó mientras respiraba hondo. El pasaporte estaba en vigor con un visado renovado hacía pocas semanas. Sabía que Lorenzo debía haber preparado esta huida mucho antes de la tragedia de anoche. Cuando Morales se dirigió a la parte trasera de la casa, un agente lo llamó, señalando algo en una pequeña mesa cerca de la cocina. Había 2 juegos de llaves de coche. Uno de ellos colgaba de un llavero con forma de aceituna, el favorito de Lorenzo. Pero lo que dejó a Morales sin palabras fue el hecho de que ninguno de los 2 coches del propietario estaba en el jardín. Solo había una vieja furgoneta del jardinero. Otro agente se acercó a la ventana y vio huellas recientes de neumáticos. Las marcas se dirigían hacia el camino del bosque detrás de la casa. Esa ruta no era un camino oficial para vehículos, pero los vecinos la usaban a menudo como atajo para llegar al río. Morales salió de la casa y miró la ruta con rostro tenso. Los pasos de Lorenzo apuntaban claramente a una huida. No esperó a que llegara la policía. Decidió abandonar su casa y escapar mientras la situación aún era caótica. Morales sintió una pequeña ira crecer en su pecho. No una ira profesional, sino una ira al imaginar los rostros de los trabajadores que perdieron la vida la noche anterior. Ellos no tuvieron la oportunidad de escapar como lo hizo el dueño de la finca. Con voz firme, Morales ordenó a 2 agentes que siguieran las huellas de los neumáticos en sus motos de servicio. También pidió a otro agente que contactara con el cuartel más cercano para establecer un control en los caminos rurales que conectaban los pueblos del este. Sabía que Lorenzo no era alguien que se rindiera fácilmente. Si estaba asustado, podría convertirse en alguien impredecible. Morales volvió a entrar en la casa de Lorenzo en busca de más pistas. En el escritorio de Lorenzo había varios papeles apilados. Había informes financieros con notas tachadas con fuerza, una carta del jefe de ventas sobre un pago atrasado, y lo que dejó a Morales petrificado fue una delgada hoja de papel en la parte inferior de la pila. En esa hoja había una cifra enorme escrita con tinta roja, que parecía la cantidad de una deuda. Debajo una breve nota que sacudió la razón de Morales. La frase decía: todo debe permanecer en silencio hasta que termine la auditoría. Ningún trabajador puede informar, no puede haber interrupciones. Usa cualquier método. Morales cerró los ojos por un momento. Su corazón ardía con una ira contenida.
Comprendió que el miedo de Lorenzo a una próxima auditoría podría haberlo empujado a hacer algo inimaginable. La muerte de los trabajadores era la consecuencia de alguien que sentía que su mundo se estrechaba. Pero eso no podía ser una excusa. De repente uno de los agentes que registraba el patio trasero gritó. Morales corrió hacia afuera. El agente le mostró las huellas de un coche que había pasado por el sendero hacia el río. Las huellas eran claras y aún estaban húmedas. Eso significaba que Lorenzo había pasado por allí hacía pocas horas. Cuando el agente se acercó más al río, encontraron una pequeña tabla de madera en la orilla. Parecía parte del suelo de una barca. Morales miró la corriente tranquila pero profunda del río. Si Lorenzo usaba una pequeña barca para continuar su huida, podría desaparecer río arriba hacia otro pueblo o incluso llegar a la desembocadura y salir de la región. Miró el río durante mucho tiempo. En su corazón sintió que Lorenzo no solo huía de la policía, sino del pecado que él mismo había creado. Pero por mucho que intentara escapar, este río no podría ocultarlo para siempre. La tarde comenzó a caer lentamente, tiñendo de oro la superficie del agua. Morales puso una mano en el hombro de su agente y dijo que la persecución debía llevarse a cabo con cuidado. No solo estaban persiguiendo a un fugitivo, sino a alguien que tenía la clave de la tragedia de la noche anterior. Morales volvió a mirar la gran casa detrás de él. La casa estaba en silencio, pero parecía contener un grito inaudible. El grito de 30 almas que no tuvieron tiempo de pedir ayuda. Y entre todo eso una voz resonaba más claramente en sus oídos, la voz de Adrián, que todavía luchaba en el centro de salud, el único testigo vivo que podría saber lo que realmente sucedió. Morales miró el cielo del atardecer, que comenzaba a teñirse de naranja. Sabía que esta búsqueda no había terminado, de hecho acababa de empezar. En el centro de salud de Vallumbroso, la tarde siempre se sentía más tranquila. La luz blanca del pasillo se reflejaba suavemente en el frío suelo de baldosas. El olor a antiséptico se mezclaba con el aroma de la hierbabuena que una enfermera había colocado en un rincón para suavizar la rigidez del ambiente. En la habitación de cuidados, el cuerpo de Adrián seguía tendido débilmente en la cama. Sin embargo, ese día algo era diferente. Por primera vez desde que fue encontrado detrás de la barraca, sus párpados se movieron ligeramente. Un pequeño movimiento que pasó desapercibido para cualquiera. Pero una enfermera llamada Siti, que estaba cambiando las sábanas, lo vio. Se acercó, tomó suavemente la mano de Adrián, esperando que esa señal no desapareciera. La respiración de Adrián era regular, aunque su pecho aún subía y bajaba con dificultad, como si soportara una carga inacabada. Siti llamó al médico y le informó de que Adrián comenzaba a mostrar signos de consciencia. Poco después, un médico llegó con un estetoscopio en la mano. Examinó el estado de Adrián y le tomó el pulso en la muñeca. Después de un momento dijo que el estado de Adrián mejoraba lentamente, aunque sus recuerdos de la noche anterior podrían estar confusos. Cuando el médico salió de la habitación, los ojos de Adrián se abrieron lentamente. La luz de la lámpara le hizo entrecerrarlos. Miró el techo de la habitación con la vista perdida. Su respiración se entrecortó como si intentara comprender dónde se encontraba. La enfermera Siti se acercó y le dio una palmada suave en el hombro. Adrián intentó hablar, pero su voz era ronca. Solo pudo emitir un pequeño susurro. En ese momento el inspector Morales llegó al centro de salud. Tras recibir noticias de sus agentes, entró en la habitación de cuidados con paso lento. Su mirada se fijó de inmediato en el cuerpo de Adrián, que ahora comenzaba a despertar. Morales exhaló un suspiro de alivio, ya que este testigo podría ser la clave que tanto había estado buscando. Adrián giró la cabeza lentamente al oír los pasos de Morales. Intentó enfocar la vista, aunque su cuerpo todavía se sentía débil. Morales se sentó al lado de la cama y lo miró con empatía. Le dio un momento para que Adrián recuperara el aliento. Siti vertió un poco de agua en una cucharilla y ayudó a Adrián a beber. El agua pasó lentamente por su garganta, pero fue suficiente para que su voz se aclarara un poco. Adrián intentó mover los labios. Quería hablar. Morales se acercó y le dijo en voz baja que no se forzara. Solo quería saber qué recordaba el joven.
Adrián miró a Morales con ojos llenos de miedo, pero también con un gran deseo de contar lo que sabía. Empezó con una voz débil. Al principio, solo eran fragmentos de palabras inconexas sobre un olor acre que venía de detrás de la barraca, sobre el sonido de un motor que se encendió en mitad de la noche, sobre el pánico de los trabajadores cuando el aire se volvió pesado. Morales lo anotó todo con calma, intentando conectar cada pieza. Adrián luego mencionó que antes de que la barraca se llenara de gas, vio a alguien moverse fuera de la ventana. La figura llevaba un casco y una chaqueta de trabajo, pero su rostro no se veía debido a la niebla nocturna. Adrián recordó que alguien sujetaba la puerta desde fuera cuando los trabajadores intentaban salir. El chirrido de la bisagra y el sonido de metal rozando lo hicieron entrar en pánico. El aire dentro de la barraca se volvía cada vez más irrespirable, haciendo que sus pulmones ardieran. Al contar esto, la respiración de Adrián volvió a entrecortarse. Siti le sujetó el hombro para calmarlo. Morales le pidió a Adrián que se detuviera un momento, no quería que el testigo se forzara. Pero Adrián negó con la cabeza lentamente. Había algo que quería decir, algo que había estado atrapado en su cabeza, oprimiendo su corazón. Con sus últimas fuerzas, Adrián pronunció un nombre. Salió como un susurro, pero lo suficientemente claro para que Morales lo oyera. Dijo, Lorenzo. Al oír ese nombre, Morales bajó la vista. No se sorprendió, pero ahora sentía que las piezas encajaban aún más. Adrián continuó con voz entrecortada. Dijo que unos días antes de la tragedia, había oído a Lorenzo hablar con el capataz en el almacén de fertilizantes. Hablaban de algo que inquietó a Adrián. No entendió toda la conversación, pero recordó una cosa. Lorenzo le pidió al capataz que se asegurara de que los trabajadores no informaran al ayuntamiento. Escuchó un tono tenso, pero no estaba claro con quién hablaba Lorenzo. Cuando Adrián intentó acercarse, uno de los ayudantes de la finca lo echó de inmediato. Adrián sintió que algo andaba mal, pero no se atrevió a contárselo a sus compañeros de barraca por miedo a ser acusado de difamación. Adrián también recordó que 2 días antes del suceso, Mateo, el capataz, fue visto caminando por la barraca con rostro de pánico. Se detuvo frente a la caseta del encargado de campo, como alguien incapaz de tomar una decisión. Adrián pensó entonces que Mateo estaba lidiando con algo muy pesado, pero nunca imaginó que esa carga estuviera relacionada con la muerte de los trabajadores. Cuando Adrián dejó de hablar, Morales lo miró durante un largo rato. Sintió que el joven cargaba con un gran sentimiento de culpa, como si se arrepintiera de no haber hecho algo para evitar la tragedia. Morales le tomó el brazo y le dijo con voz suave que lo ocurrido no era culpa suya. Nadie en esa barraca merecía culparse. Todos estaban simplemente en una posición que nunca eligieron. Adrián miró a Morales con los ojos llorosos. Asintió lentamente. Pero había una última cosa que quería decir. Con un último aliento antes de que el agotamiento lo venciera, Adrián dijo que había visto a Lorenzo cerca del almacén de fertilizantes la noche antes del suceso. Vio la luz de una pequeña linterna y oyó los pasos de otras 2 personas. Adrián no pudo asegurar quiénes eran, pero sintió que algo se preparó esa noche. Después de decir eso, el cuerpo de Adrián se debilitó. Volvió a dormirse, esta vez con una respiración más tranquila, como si la carga que había guardado comenzara a aligerarse. Siti le arregló la manta y se aseguró de que el gotero funcionara correctamente. Morales se levantó lentamente de la silla. Salió de la habitación con la mente llena de pensamientos. Fuera del centro de salud, la brisa de la tarde traía el olor a tierra y hojas mojadas. La luz del sol poniente teñía de dorado las ramas de las palmeras del jardín. Morales se quedó mirando el paisaje mientras repetía en su cabeza las palabras de Adrián. Ahora sabía que el rastro de Lorenzo era cada vez más claro. No solo como dueño de la finca, sino como alguien que posiblemente tenía el control total de los acontecimientos de esa noche. El gas no podría haber entrado en la barraca sin que alguien con poder lo organizara. Y el nombre de Lorenzo aparecía una y otra vez en la historia. Morales cerró los ojos por un momento. Sabía que la investigación acababa de entrar en una fase más difícil. Y cuanto más difícil se ponía el caso, más fuerte era su determinación de encontrar toda la verdad enterrada en esta tragedia.
La tarde se convertía lentamente en anochecer cuando el inspector Morales regresó al camino que llevaba a la orilla del gran río. Acababa de recibir un informe de los 2 agentes que habían estado peinando la ribera desde el mediodía. El informe era breve, pero suficiente para oprimir el pecho de Morales. Habían encontrado algo atascado entre las raíces de unos pequeños manglares en la orilla del río, algo directamente relacionado con la huida de Lorenzo. Cuando Morales llegó, la luz del sol ya se había atenuado. El cielo cambiaba lentamente a un tono anaranjado, mientras que la superficie del río reflejaba esa luz como un espejo vibrante. El sonido del agua fluyendo era suave, pero detrás de esa suavidad, Morales sintió una tensión difícil de explicar. Sus 2 agentes estaban de pie en la orilla, señalando el objeto que habían encontrado. Era un trozo de tabla de una barca. La pintura blanca comenzaba a desconcharse, pero aún se podía ver la primera letra del nombre del propietario de la barca que Lorenzo solía usar para inspeccionar la finca desde el río. La tabla estaba rota de forma irregular, como si hubiera sufrido un fuerte impacto. Morales la levantó lentamente. El agua goteaba de la superficie de la madera, y de ese fragmento pudo sentir algo más que una simple barca rota. El otro agente señaló entonces hacia unos matorrales que crecían en una zona más elevada del terreno. Cuando Morales se acercó, vio huellas de pies encharcadas. Las huellas eran recientes, su forma aún se veía claramente. Un paso era profundo, el otro más ligero. El patrón indicaba que alguien caminaba a toda prisa, probablemente intentando no caer. Morales se agachó para examinar la tierra. El barro pegado alrededor de las huellas indicaba que la persona había resbalado antes de volver a levantarse. Por el tamaño de la planta del pie, Morales estaba seguro de que no era un joven trabajador ni un aldeano. La huella era demasiado grande y pesada. Sabía que pertenecía a un hombre adulto de complexión fuerte. Era muy probable que fuera Lorenzo. Cuando Morales se reincorporó, la brisa de la tarde trajo un sonido débil desde el bosque, como el de una rama partiéndose. Miró directamente al frente a través de las sombras de los árboles que se oscurecían cada vez más. Su mente giraba rápidamente. Si Lorenzo había abandonado la barca en el río, era probable que no tuviera muchas opciones más que caminar a través del bosque hacia otro pueblo o buscar refugio en una vieja cabaña de cazadores. Morales recordaba esa cabaña con claridad. Una vieja cabaña de madera de castaño, inclinada entre 2 grandes árboles en el límite entre la finca y el bosque. Antiguamente los trabajadores la usaban para resguardarse de la lluvia, pero últimamente rara vez se utilizaba porque estaba empezando a deteriorarse y había sido abandonada. Indicó a sus agentes que siguieran las huellas. Caminaron lentamente, cuidando de no hacer ruido. El bosque comenzó a desprender un aroma húmedo y frío. La tierra bajo sus pies se sentía blanda, como si guardara secretos inconclusos. Cuanto más se adentraban, el sonido del río desaparecía lentamente, reemplazado por el de los insectos nocturnos que comenzaban a despertar de sus escondites. Poco después, llegaron a una zona más abierta. La luz de la tarde se filtraba entre las hojas, iluminando una cabaña de madera que parecía una sombra oscura. La cabaña estaba sola, rodeada de hierba alta y salvaje. Su techo parecía combado y varias tablas de las paredes tenían agujeros. Sin embargo, desde un cierto ángulo, Morales vio una pequeña linterna colgada en el porche. Frunció el ceño. La linterna parecía haber sido usada recientemente. Su cristal todavía estaba limpio, sin el hollín seco que suele aparecer cuando una llama se ha apagado hace tiempo. Morales hizo una señal para que los agentes se detuvieran. Se acercó a la cabaña con pasos muy lentos. A 2 metros de distancia, pudo oír la respiración de alguien dentro. Una respiración pesada e irregular, la de alguien asustado o que soportaba una gran carga en su corazón. Morales miró la puerta de la cabaña, que estaba entreabierta. A través de la rendija, vio un trozo de tela blanca y sucia. Cerró los ojos por un momento intentando escuchar. Oyó una tos contenida y un sonido como el de alguien golpeando suavemente el suelo de madera al sentarse. Morales levantó la mano, indicando a 2 agentes que se movieran a los lados de la cabaña. Una vez que todos estuvieron listos, Morales avanzó. Abrió la puerta de la cabaña con cuidado.
La pequeña habitación estaba oscura, iluminada solo por la pequeña luz de la linterna. En un rincón, un hombre estaba sentado, apoyado contra la pared. Sus piernas estaban dobladas, su cabeza inclinada, su pelo revuelto, su rostro cubierto de sudor y barro. El hombre levantó lentamente la cara cuando se abrió la puerta, ojos hinchados, labios temblorosos y un cuerpo que parecía destrozado por el miedo. Era Lorenzo. Miró a Morales como alguien que había estado esperando este momento durante mucho tiempo, pero no para luchar. Lorenzo miró a Morales con una expresión vacía y llena de agotamiento. Parecía alguien que había perdido toda la fuerza para seguir huyendo. Morales avanzó, pero no habló de inmediato. Miró a Lorenzo por un momento, luego bajó la vista para evaluar el estado de la habitación. Al lado de Lorenzo había una pequeña caja con varios documentos mojados. También había una botella de agua a medio consumir y una bolsa de tela abierta. Lorenzo finalmente habló, su voz era baja, frágil y más parecida al susurro de alguien que se ahoga en el remordimiento. Dijo que estaba cansado, que ya no podía seguir escondiéndose. Lorenzo se llevó las manos a la cabeza, cerró los ojos y dijo que no tenía intención de matar a nadie. Solo quería asustar a los trabajadores para que no informaran. No sabía que el gas era tan fuerte. No sabía que la puerta de la barraca se había atascado desde fuera. No sabía que todo terminaría con la muerte de tanta gente. Morales no respondió, solo escuchó. Lorenzo siguió hablando como si sus palabras intentaran escapar de una prisión interna que había estado soportando. Habló de la presión de las deudas, de las amenazas de terceros, del miedo que le hizo perder la razón. Pero entre su voz débil, Morales captó algo más profundo. Lorenzo no solo temía a los trabajadores que pudieran denunciarlo, también temía a alguien con quien había estado trabajando, alguien a quien llamó socio en la compra de fertilizantes. Morales apretó lentamente el puño. El nombre aún no estaba claro, pero la pista comenzaba a aparecer. Frente a la silenciosa cabaña, Morales miró a Lorenzo con calma. Sabía que pasara lo que pasara después de esto, la tragedia no se trataba solo de gas y una barraca. Había un juego de poder y un miedo mucho más grande. Cuando Morales bajó la mano y señaló a sus agentes que avanzaran, Lorenzo no se resistió. Inclinó la cabeza con resignación, como si entregara toda su vida a la justicia que tanto había evitado. La noche comenzó a caer, cubriendo el bosque con una suave sombra. La pequeña linterna de la cabaña seguía ardiendo débilmente, iluminando el rostro de Lorenzo, que ahora parecía más viejo de lo que era. Y en el corazón de Morales, una determinación se fortalecía. La verdad aún no estaba completa, y no se detendría hasta que todo saliera a la luz. La noche descendía lentamente cuando la caravana de coches de la Guardia Civil regresaba por el camino hacia el cuartel de Vallombroso. Las luces rojas y azules del techo de los vehículos se reflejaban en los plataneros que crecían al borde del camino, creando largas sombras que se movían con cada curva estrecha. En uno de los coches, Lorenzo iba sentado con las manos esposadas al frente. Su respiración era pesada, sus ojos vacíos, fijos en el salpicadero como si ya no pensara en la huida que acababa de abandonar. Su cuerpo parecía agotado, como el de alguien que ha perdido toda la fuerza para luchar contra el destino. El inspector Morales estaba sentado a su lado, su mirada no era de ira, sino de firmeza. En su corazón entendía que cada culpable tiene sus propios antecedentes, presiones y miedos. Pero por cualquier motivo, 30 vidas no podían justificarse. El silencio envolvía la cabina del coche, solo roto por el roce de los neumáticos sobre la grava. Cuando el coche se detuvo en el patio del cuartel, varios vecinos que aún estaban por allí se sorprendieron al ver al dueño de la finca siendo conducido al interior. Susurraban entre ellos, algunos bajaban la cabeza, otros miraban con una mezcla de ira y alivio. Lorenzo caminó lentamente, flanqueado por 2 agentes. No se resistió, no miró a nadie, solo mantuvo la cabeza gacha en silencio. En la sala de interrogatorios, Morales se sentó frente a Lorenzo. Una tenue luz amarilla iluminaba la habitación. La mesa de madera parecía gastada y varios expedientes de casos estaban apilados sobre ella. Morales abrió una nueva carpeta que había traído del lugar de los hechos. Miró a Lorenzo por un momento antes de empezar a hablar. Lorenzo suspiró profundamente, sus ojos temblaban ligeramente.
Morales abrió la carpeta y sacó varias pruebas: el trozo de la tabla de la barca encontrado en el río, la foto de las huellas que conducían a la cabaña del cazador, y los objetos de la cabaña que demostraban que Lorenzo había estado allí desde la mañana. Pero lo más importante eran los documentos mojados encontrados en la bolsa de tela de Lorenzo. Esos documentos contenían cifras irregulares. Había una lista de gastos para la compra de fertilizantes que nunca llegaron a la finca. Había notas adicionales que indicaban que Lorenzo había pedido prestado una gran suma de dinero. Cuando Morales señaló esas cifras, Lorenzo finalmente habló. Dijo con voz entrecortada: no tenía intención de matar a los trabajadores. Solo quería asustarlos. Morales lo escuchó atentamente. Lorenzo continuó diciendo que estaba bajo una gran presión. Mencionó el nombre de un proveedor de fertilizantes de fuera de la región. Alguien a quien llamó socio, pero que en realidad era la persona que lo presionaba sin piedad. Según Lorenzo, ese hombre le había proporcionado fertilizantes a crédito con intereses altísimos. Cuando la cosecha disminuyó, Lorenzo tuvo dificultades para pagar. Esa presión lo llevó a tomar un camino irracional. Admitió que los cilindros de gas llegaron junto con los fertilizantes. Lorenzo también confesó haber aceptado la sugerencia del proveedor de asustar a los trabajadores. Pero nunca imaginó que el gas mataría a tanta gente. Morales asintió brevemente. Comprendía que en el duro mundo del trabajo en el campo, la presión económica podía hacer que una persona perdiera la lógica. Sin embargo, nada podía borrar la amarga realidad de lo sucedido. Después de escuchar toda la explicación, Morales volvió a preguntar en voz baja: ¿es cierto que le ordenó a Mateo que instalara la tubería en la bomba de agua? Lorenzo asintió débilmente. Dijo que le había pedido a Mateo que liberara una pequeña cantidad de gas solo para asustar a los trabajadores. Pero no sabía que la presión del gas aumentaría dentro del cilindro. No sabía que la puerta de la barraca se había atascado desde fuera por el cambio de tiempo. Ni siquiera sabía que el sonido del motor que se encendió esa noche fue más fuerte de lo habitual. Morales no respondió de inmediato. Miró la habitación por un momento. El silencio oprimía las paredes. Detrás de ese silencio, Morales escuchó la pesada respiración de Lorenzo. Vio cómo el hombre se arrepentía, pero el arrepentimiento no podía devolver la vida a los trabajadores. Después de un momento, Morales abrió otro expediente. Mostró una foto del trozo de tela del uniforme del capataz encontrado en el río. Preguntó por Mateo. Lorenzo miró la foto durante mucho tiempo y luego dijo que Mateo no era el principal culpable. Mateo solo siguió órdenes por miedo. Lorenzo mencionó que una vez había amenazado a la familia de Mateo. La amenaza no era real, solo palabras dichas en un momento de ira, pero resultó ser lo suficientemente fuerte como para que Mateo hiciera algo que iba más allá de su conciencia. Al oír eso, Morales cerró los ojos lentamente. Sintió un dolor en el corazón. Recordaba el rostro de Mateo, a quien los vecinos siempre habían conocido como un hombre bueno y honesto. Ahora entendía por qué el capataz había huido al bosque, porque había dejado su cartera y porque había dejado una pequeña nota en la cabaña del cazador. En esa nota, Mateo escribió que no quería que nadie muriera. Solo temía una pérdida peor. Temía la amenaza que pudiera cernirse sobre su familia. La nota arrojaba una pequeña luz de que todavía había un corazón que intentaba luchar contra la desesperación. Pero lamentablemente la decisión que tomó aún así resultó en tragedia. Morales volvió a mirar a Lorenzo. Preguntó: ¿cuál es el nombre del socio que mencionó? Lorenzo pronunció el nombre de un importante proveedor de fertilizantes de otra provincia. Ese nombre hizo que Morales se quedara en silencio. Ya había oído ese nombre en informes de inteligencia sobre prácticas de manipulación de fertilizantes en la región. Ese hombre era conocido por ser escurridizo y estar a menudo involucrado en transacciones ilegales. Lorenzo bajó aún más la cabeza. Sabía que al mencionar ese nombre su vida cambiaría. Pero también sabía que si guardaba silencio, el pecado que cargaba nunca se resolvería. Morales se levantó lentamente. Sabía que esta investigación no había terminado. Había otra figura detrás de escena. Alguien más influyente, más manipulador y más peligroso.
Pero esa noche tenía que centrarse en resolver una parte primero. La justicia para los 30 trabajadores debía ser la prioridad. Golpeó suavemente la mesa y señaló a los agentes que llevaran a Lorenzo a la celda. Lorenzo se levantó con paso vacilante. Cuando pasó junto a Morales, sus ojos no mostraron resistencia. Solo la resignación de alguien que ya no puede esconderse de la verdad. Cuando la puerta de la celda se cerró, Morales salió al patio del cuartel. La noche se había vuelto más densa, una suave brisa traía el aroma de la tierra húmeda y las hojas caídas. Miró al cielo oscuro y contuvo la respiración por un momento. En ese silencio se prometió a sí mismo resolver este caso hasta el final. Porque esta tragedia no fue un simple accidente. Fue una herida profunda que requería un valor extraordinario para sanar. Esa mañana, el cielo de Vallumbroso parecía pálido. Las nubes colgaban bajas, como si contuvieran una lluvia que aún no estaba dispuesta a caer. En el patio del juzgado de paz, la gente comenzaba a llegar. Algunos caminaban con paso pesado, otros sostenían fotos de sus familiares y otros permanecían en silencio, mirando al suelo. Era el día que muchos habían esperado. El día en que la justicia, aunque tardía, finalmente ocuparía su lugar. Dentro de la sencilla sala del tribunal, las sillas de madera estaban ordenadas. La luz del sol se filtraba por las pequeñas ventanas, dando un tono amarillento a las paredes que comenzaban a desgastarse. En la primera fila, las familias de los trabajadores estaban sentadas con rostros que mostraban una mezcla de esperanza y tristeza. Habían venido no solo para escuchar el veredicto, sino para rendir homenaje a las personas que perdieron en la tragedia. 29 vidas, cada una con su propia historia, sueños y promesas que no pudieron cumplir. Cuando se abrió la puerta lateral, Lorenzo entró con las manos esposadas. Su cuerpo parecía más delgado, su rostro más pálido. Caminó lentamente hacia el banquillo de los acusados, con la cabeza gacha todo el camino. No hubo ira en la multitud. Solo un largo silencio, como una oración no pronunciada. El inspector Morales estaba sentado en la fila de los testigos, observando cada movimiento de Lorenzo con total atención. En otro rincón, Adrián estaba sentado con una fina bufanda al cuello. Su cuerpo todavía estaba débil, pero sus ojos eran más firmes que antes. Cuando el juez entró en la sala, todos se pusieron de pie. El ambiente se volvió más pesado. Después de que el juez se sentara, abrió un largo expediente que contenía los resultados de la investigación, los testimonios de los testigos y la secuencia de eventos que se habían revelado lentamente. Cada palabra leída parecía traer de vuelta la atmósfera de esa noche, el olor a gas, el sonido de la tos, la puerta que no se abría y los lamentos que cesaron antes de que pudieran pedir ayuda. Adrián bajó la cabeza, conteniendo los recuerdos que volvían a arremolinarse como un repentino viento nocturno. El fiscal leyó entonces su acusación. Explicó cómo Lorenzo estuvo involucrado, cómo la presión de las deudas oscureció su mente y cómo una decisión que debería haber detenido se dejó seguir sin control. Subrayó que el miedo no era una excusa para sacrificar tantas vidas de trabajadores. Luego fue el turno de Adrián de subir al estrado. El joven se levantó y caminó lentamente. Miró a toda la sala antes de hablar. La voz de Adrián era suave, pero lo suficientemente clara como para llenar la habitación. Dijo que los trabajadores nunca habían pedido nada más que un salario justo y una vida sencilla. Nunca tuvieron la intención de enfrentarse a Lorenzo. Solo querían que su arduo trabajo fuera valorado. Adrián habló de Elena, que siempre ayudaba a los demás, de Seno, que enviaba dinero diligentemente a su madre, de otro compañero que solía cantar cuando caía la noche. Adrián dijo que aunque había sobrevivido, su corazón seguía atado a esa barraca. Había respetado a Lorenzo cuando todavía era un dueño de finca amable. Pero también creía que un gran error debía ser redimido con una gran responsabilidad. La sala del tribunal quedó en silencio. Varias personas derramaron lágrimas cuando Adrián terminó de hablar. Incluso el juez inclinó la cabeza por un momento, dando tiempo para que la sala recuperara la calma. Una vez que todo se estabilizó, el juez golpeó la mesa de madera y comenzó a leer el veredicto. Las palabras que salieron fueron firmes, pero llenas de significado. El tribunal declaró a Lorenzo culpable de los actos que causaron la pérdida de la vida de 29 trabajadores.
Fue condenado a prisión permanente y a indemnizar a las familias de las víctimas con los bienes que poseía. Cuando el mazo golpeó no hubo vítores ni aplausos, solo un largo suspiro de alivio de las familias de las víctimas. Habían perdido a sus seres queridos, pero al menos ese día les dio un poco de paz saber que la verdad finalmente estaba de su lado. Lorenzo inclinó la cabeza. No hubo protestas ni refutaciones. Aceptó el veredicto como alguien que ha llevado una pesada carga durante mucho tiempo y finalmente la deja sobre la mesa del mundo. Después del juicio, las familias de las víctimas comenzaron a salir lentamente. Adrián caminó hacia el patio del juzgado con el inspector Morales. La brisa del mediodía soplaba suavemente, trayendo el olor a madera húmeda y polvo del camino. Adrián se detuvo un momento y miró el cielo, que comenzaba a despejarse. Morales se quedó a su lado sin decir nada. A veces el silencio es más poderoso que las palabras. Días después del juicio, los vecinos de Vallumbroso se reunieron en el antiguo emplazamiento de la barraca. El lugar se había transformado en un campo limpio con 29 pequeños montículos de tierra marcados con piedras blancas. En el centro del área se erigía un monumento de madera de olivo tallado a mano por los vecinos. La talla era sencilla, pero llena de mensaje. Decía que 29 trabajadores no terminaron sus vidas por causas naturales, sino por la codicia humana. Y que la comunidad se comprometía a proteger la humanidad para que no se perdiera en el miedo o las presiones de la vida. Adrián llegó con un ramo de jazmines. Los esparció sobre la tierra aún húmeda. Susurró en voz baja, como si hablara directamente con sus amigos que ahora descansaban en esa tierra. Dijo que no serían olvidados. Que su vida ahora la viviría no solo para sí mismo, sino como un recordatorio de que el trabajo duro del hombre no debe ser cambiado por la avaricia. El inspector Morales observaba no muy lejos, mirando al joven con respeto. Morales sabía que aunque este caso estaba cerrado sobre el papel, las heridas que dejaba permanecerían. Sin embargo, creía que esas heridas también traían esperanza. La esperanza de que la sociedad aprendiera a proteger su conciencia. La esperanza de que los empresarios valoraran más a sus trabajadores. La esperanza de que la verdad siempre encontraría un camino para salir a la luz, por muy densa que fuera la niebla. Unos meses después, la vida en el pueblo comenzó a reanudarse. La cosecha de aceitunas disminuyó, pero la comunidad decidió trabajar junta para sobrevivir. Adrián abrió una pequeña cafetería cerca de la carretera principal. Era un lugar sencillo con paredes de madera y una larga mesa que siempre parecía cálida. Encima colgaba una foto de los trabajadores sonriendo en vida. Cada noche Adrián encendía una pequeña vela debajo de la foto. Decía que la luz era para iluminar su camino, aunque solo fuera en el recuerdo. Los vecinos solían pasar por la cafetería de Adrián. No solo compraban café, sino que también compartían historias. A veces Adrián contaba sus experiencias sobre el pequeño valor que puede ayudar a los demás. Una vez le dijo a un camionero que los humanos deberían recordar más a menudo que la codicia no trae la felicidad, que perder el sentido de la suficiencia es el principio de muchos desastres que no percibimos. Mientras tanto, el inspector Morales volvió a su rutina en la Guardia Civil. Sin embargo, cada vez que veía un nuevo informe, recordaba los rostros de los trabajadores. Colgó una pequeña foto del monumento de madera en la pared de su oficina. La foto se convirtió en un recordatorio de que la justicia no debe llegar cuando ya es demasiado tarde. Se dijo a sí mismo que el deber de la policía no es solo capturar a los culpables, sino mantener la vida de la comunidad segura y humana. El tiempo siguió pasando, pero la historia permaneció grabada en el corazón de todos los que la escucharon. Una historia que enseñaba que la vida no se trata solo de ganarse el sustento, sino de cuidar de los demás, de valorar el aliento de la vida, de resistir la tentación de sacrificar a otros por beneficio personal. Y una tarde, cuando el cielo comenzaba a cubrirse de nubes delgadas, Adrián estaba de pie frente a su cafetería. Miró el largo camino que se extendía ante él. El viento traía el sonido de los pajarillos que volvían a sus nidos. Sonrió levemente. En su sonrisa había una herida que aún no había sanado,